¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Estamos hoy en Voces Sura, una nueva emisión de Voces Sura que, como seguramente muchos de ustedes saben, viene haciéndose desde hace varios meses para darle la oportunidad a muchas personas a que a través de Sura puedan expresar sus opiniones, su conocimiento, compartirlo con quienes nos siguen a través de las redes sociales sobre temas importantes para nuestras vidas, temas importantes para el planeta. Y justamente el tema que hoy nos convoca es el Día de la Tierra. Ustedes saben que desde el año 2009 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció este día, el 22 de abril, como el Día de la Madre Tierra. Ojo con esto, no es el Día de la Tierra simplemente, sino el Día de la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque es como la casa de todos, como la casa de las madres, donde llegan todos los hijos, no importan qué es lo que hayan hecho de sus vidas, no importa de qué manera vivan, no importa en dónde estén, es la casa de todos. Por eso hoy lo que celebramos es el Día de la Madre Tierra y como tal, pues hay que entender de qué se trata, para qué es este día. Cuando la Asamblea de Naciones Unidas lo establece, lo hace con un enfoque de a tomar acciones, de implementar políticas para poder armonizar la manera como todos vivimos con el desarrollo social, con el desarrollo económico, entendiendo que debemos todos estar en armonía, los seres humanos con los demás seres de la naturaleza. Para hablar de esto, que a propósito nuestro título se llama Con los pies en la tierra, tenemos a 4 expertos, 3 hombres, una mujer, científicos colombianos que nos van a dar sus conocimientos, que nos van a compartir lo que han hecho acerca de cómo está nuestro planeta, si tiene salvación la Tierra, para dónde vamos, qué de todo lo que vivimos tiene que ver con la manera como tratamos a nuestra Tierra. Para esto también es muy importante que ustedes participen y por eso los invitamos a que quienes están ahí en el Facebook Live nos envíen sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias con el numeral Voces Sura y numeral Día de la Tierra. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Vayan pidiéndoles a sus seguidores que también se unan a esta conversación que nos va a tener aquí durante unas 2 horas aproximadamente, gracias a Voces Sura. Bueno, les presento a nuestros invitados. Julio Fierro. Julio es geólogo, es magíster en geotecnia, consultor e investigador independiente. Además es director del grupo de investigación Terrae, que pueden en este momento seguir en @Terrae. Geo. Terrae Geo, ahí lo pueden encontrar, y además es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, entre muchas otras cosas. Por cierto, Julio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar desde la perspectiva del planeta aquí en conjunto con los compañeros y contigo. Muchas gracias. Está con nosotros también Dulos Armenteras Pascual. Ella es una española, pero también colombiana, porque se nacionalizó, vive en nuestro país hace 21 años, ¿verdad, 21 Dulos? años. 21 años, está nacionalizada colombiana y bueno, ella es una licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona, magíster en Conservación de Bosques del University College of North Wales y doctora en Geografía del King's College London. Sus temas de interés, la ecología y la conservación de la biodiversidad. Actualmente es docente de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una experticia en algo que ahorita quiero que nos cuente, pero que muchos dirán, wow, en ecología del fuego. Eso suena. Sí, bueno, como han visto, hay muchos incendios. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de un tema tan importante que a veces los científicos nos quedamos en nuestro laboratorio y no apoyamos tanto la divulgación, y creo que es muy importante que salgamos de los laboratorios. Y como han visto, últimamente vemos en las noticias permanentemente incendios. Ya no es una época al año, sino en Australia, en Estados Unidos, en Rusia, en Colombia Europa también. y en Colombia. Desafortunadamente tenemos cada vez más incendios asociados a cambio climático y al mal uso de la tierra. Bueno, pues ella es experta en eso, en ecología del fuego y además, mucha atención, es investigadora senior y fue, o es, mejor dicho, representante del, usted lo dice mejor que yo, del Informe Mundial sobre Biodiversidad o del Panel Mundial sobre Biodiversidad, que dentro de muy poco va a sacar este informe sobre biodiversidad, servicios y ecosistémicos en el mundo, ¿verdad? Sí, efectivamente, el 7 de mayo se va a liberar o a publicar el informe, el primer informe mundial
la primera evaluación mundial del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos sobre el estado y las opciones que tenemos en este planeta sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a futuro. Bueno, A ver haré mi qué mejor hacemos. esfuerzo como periodista para que usted nos dé un anticipo, lo que llamamos una chiva de lo que contiene ese informe. Bueno, está con nosotros también Jorge Iván Zuluaga Callejas, colombiano, investigador senior de Colciencias, físico, magíster y PhD de física de la Universidad de Antioquia. Su especialidad es la astronomía, en especial la física de los planetas extrasolares y las condiciones que deben tener para la vida. Profesor del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia y además es el gestor del pregrado en astronomía que tiene la universidad. Y muy importante es recordar esto, fue la primera persona que calculó la órbita del meteorito que cayó en la región rusa de Chelyabinsk, tan solo 36 horas después de que esto ocurriera, algo que a la NASA le tomó una semana. Bienvenido, Jorge Iván. Muchas gracias, Claudia. Un placer estar con los compañeros y un placer que me hayan invitado a este foro y que hayan invitado a un astrónomo. Creo que es el momento en que los astrónomos empiecen a decir cosas sobre este tema. Bueno, Juan Armando Sánchez Muñoz está también con nosotros, colombiano también, es investigador senior de Colciencias, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en ecología de la State University of New York Buffalo, magíster en biología sistemática de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en ciencias biológicas de la State University of New York Buffalo, ha hecho estancias postdoctorales en el Smithsonian Institution National Museum of Natural History y en el National Institute of Water and Atmospheric Research, es profesor de la Universidad de los Andes con participación activa en conservación marina, cambio climático y enfermedades coralinas, genética poblacional de corales, especialización ecológica. Bienvenido. Gracias, Claudia. También es un honor estar acá con todos ustedes y hablar un poquito desde el mar, ¿no? Desde el mar. Bueno, pues como ustedes ven, el palmarés de nuestros tres invitados y nuestra invitada es enorme, así que los invito a que los aprovechemos porque, como decía Dulos, los científicos a veces están muy metidos en sus laboratorios y en sus oficinas y pocas veces tenemos la oportunidad de poder disfrutar de su conocimiento, como en esta ocasión Voces Sura nos abre la oportunidad. Quiero que empecemos hablando de algo que estamos viviendo hoy, que es noticia en Colombia, y es este desastre, esta tragedia humana en el Cauca, en Rosas, por este deslizamiento que ha cobrado la vida de casi una veintena de personas. Seguramente van a ser más porque hay más de 10 desaparecidas. Cuando pasan estas cosas, y además pasa en el Día del Mundial de la Madre Tierra, uno dice, esto tiene relación con la manera como vivimos, con la manera como nos relacionamos con nuestro planeta, ¿o no? Eso es lo que quiero primero preguntarles. ¿Quién quiere comenzar? Creo que me toca a mí como A ver. geotecnista. Colombia es quizá el país con más deslizamientos con víctimas mortales por kilómetro cuadrado en el mundo. Es decir, no es nada extraño, desafortunadamente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Una confluencia de factores que son naturales, pero que también son sociales y culturales. Entre los naturales está... nosotros solemos tener zonas muy lluviosas. Esas zonas lluviosas han dado lugar también al desarrollo de unos suelos que tenían una vegetación original y esa vegetación original fue reemplazada por, en general, potreros o en este caso por casas. Y también tenemos que eso no es solamente porque la gente quiera vivir en ladera, es que también hay una expulsión de población de zonas menos riesgosas hacia zonas más riesgosas. Así que lo que tenemos es una complejidad no solamente natural, sino también una complejidad social y económica. Así que lo que también comienza a surgir en la mesa, creo yo, es complejidad. Nosotros estamos en un lugar muy complejo, el planeta es muy complejo y dentro de ese planeta estamos en un país particularmente complejo. O sea, cuando uno ve estas, y se lo digo porque además lo tengo muy presente porque ayer yo venía por carretera desde Palmira hasta Bogotá. Eso fue un viaje de 10 horas y media. Y encuentra uno muchas partes donde después de ver el paisaje absolutamente bello, verde, abundante, ya cuando se acerca a los municipios, se acerca a las ciudades, se encuentra que en esas periferias pues ya no hay verde, sino que hay en muchas ocasiones tugurios o construcciones que uno evidentemente ve y dice, Dios mío, aquí en cualquier momento va a suceder una tragedia. Usted dice, esto no es fortuito,
esto es deliberado porque a la gente la van corriendo deliberadamente, no le van dejando otro espacio que esas zonas de riesgo para vivir? No es que haya quizá una intencionalidad en empujar población hacia zonas más riesgosas, es que es la realidad de que las zonas menos riesgosas suelen ser las de menos pendiente y esas zonas están hoy ocupadas, son las zonas que tienen mayor valor económico. Entonces lo que hay es una serie de políticas y ha habido además durante 200 años al menos, ese llevar personas o empujarlas sin necesidad, y no estoy planteando que haya una intencionalidad de que esas personas vayan a sufrir estos desastres, pero lo que sucede es que no están funcionando bien los esquemas de ordenamiento territorial, no funcionan bien otra serie de instrumentos que de pronto ya tenemos o que son insuficientes, pero la realidad sí es esa, estamos a 2 años y unos poquitos días también de lo que sucedió en Mocoa, que fue Exacto. terrible. Y allí también lo que hay es una historia, hubo un evento muy parecido en 1960 y no queda registrada esa historia. De hecho, si hablamos de sismos hoy en Bogotá, ¿cuál es la historia que tenemos nosotros de conocimiento sobre sismicidad en la cabeza los que vivimos en esta ciudad? Entonces, hay ese desconocimiento técnico y científico que me parece también interesante y oportuno ponerlo aquí en esta mesa. Esa falta de memoria también lleva a una toma de decisiones. Entonces, no necesariamente hay intencionalidad, pero sí hay todo un sistema también de complejidad que lleva a que mucha población se asiente en zonas de riesgo. De hecho, también en Bogotá tuvimos unos deslizamientos en Ciudad Bolívar, creo que fue el Viernes Santo. Entonces, sucede. Y tenemos es que ver también, si tenemos cierto conocimiento de los factores naturales que se involucran, cuáles son ya ahora las políticas y cómo se expresan a través de normas y de reglamentación y cómo se hacen cumplir, porque también ahí están las presiones económicas de esos otros sectores que lo único que quieren es ganar dinero. Entonces, esta complejidad la podemos replicar también en temas del cambio climático. Hay exactamente el mismo tipo de actores y los mismos tipos de presiones. Puede que nadie haya querido calentar el planeta, pero lo que tenemos es un planeta caliente, en parte por la quema de hidrocarburos fósiles. Veo a Dulos tomando notas. Sí, ¿Quiere sí. agregar algo? Sí, me encantaría agregar el tema natural. Y el tema natural es la capacidad que nos ofrecen los bosques de regular y mediar esos posibles deslizamientos en zonas montañosas como los Andes, donde además en Colombia tenemos no sé bien las cifras, pero 80-85% de la población, 90% de la población de Colombia vive en los Andes, en la región andina. Es un porcentaje muy alto. Entonces tenemos una mezcla de zonas con mucha pendiente, que tenían mucho bosque en el pasado y que hoy encontramos más del 50% de los bosques andinos que desaparecieron. ¿Qué implica que desaparezcan los bosques? Si es cuenca, en la parte alta de la cuenca, cuando hay extremos climáticos, épocas de más lluvia y con el cambio climático, cada vez tenemos extremos climáticos más fuertes, entonces más lluvias, así como la sequía más fuerte, la época de lluvias más torrenciales, al haberse perdido por múltiples razones, una de las cuales fue la conversión a zonas agrícolas, a zonas de pastoreo, y cada vez más pendientes, entonces se pierde la protección del suelo. Entonces esos árboles que tienen una función, o esos bosques que tienen una función tan importante, entre otras la protección del suelo para que no se erosionen, dejan de tener esa función cuando perdemos esa cobertura, como por ejemplo en la foto de atrás, que tenemos zonas con no cobertura de árboles que tenían esa función. Entonces viene la lluvia, el suelo se va, más probabilidad de deslizamiento. Entonces hay una función que también deberíamos hacer mejor, es de tratar de explicar que por qué es importante que no se talen ciertas zonas de ladera, que se preserven esos ecosistemas, y no es, entre otras razones, no es solo por protección de biodiversidad, es por protección misma, en este caso de poblaciones que terminan asentadas en zonas de riesgo en la parte baja. Entonces esto está muy relacionado, son esas relaciones en el espacio e incluso en el tiempo, porque la deforestación andina fue mayoritariamente décadas atrás. Hoy en día no es la zona donde en Colombia se está perdiendo más cobertura de bosque, pero todavía pasan transformaciones que hacen que no se hagan con suficiente cuidado en esas zonas de alto riesgo. Entonces, un poco
ese mensaje es de aprender de las lecciones que nos suceden y tratar de preservar mejor, sobre todo zonas que son críticas para este tipo de servicios, en el caso que estamos hablando, ¿no? Podemos hablar de otros temas en particular, pero eso es muy importante. La retención del suelo solo la va a poder hacer, bueno, los ingenieros quizás dirán que la ingeniería soluciona todo, yo pienso más que tenemos que preservar lo que tenemos y lo que nos ha dado pues, la madre tierra para proteger y que esos ecosistemas funcionen de forma natural, que puedan regular hasta cierto punto, ¿cierto? Y que se minimice el riesgo de eventos catastróficos, en este caso para poblaciones urbanas con toda esta complejidad social que Julio nos indica muy bien, ¿no? Dulos, cuando uno oye este tipo de argumentación como la suya, también es común oír que mucha gente dice, bueno, pero ¿y el desarrollo? Pero es que la generación de riqueza, pero es que hay un planeta que alimentar. Por supuesto. No, hay gente que necesita, hay que hacer nuevas viviendas, hay déficit de vivienda en una ciudad como Bogotá, entonces hay que hacer nuevas y hay que hacerla mejor, pero es que además Colombia entonces puede ser la despensa agrícola de yo no sé cuántas partes del mundo, entonces pues hay que desarrollar la Orinoquía. Y uno dice, ¿los dos discursos chocan o se pueden hacer las dos cosas bien? Para nada, porque si tienes los problemas asociados a la transformación de ecosistemas afectando a la gente, estás ocasionando un mal mayor. Entonces pienso que parte del problema es encontrar lo que se llama el win-win situation, ¿no? De que todos ganen, que tanto por un lado por el otro logremos un equilibrio donde haya un desarrollo, pero donde haya también una consideración de que es que no se puede hacer desarrollo sin la preservación del medio ambiente y el uso sostenible de esos recursos. Y sostenible quiere decir muchas cosas y podemos discutir sobre la sostenibilidad. Parte del problema que hemos detectado en Colombia es un poco el hacer las cosas sin planeación. El caos, las cosas que surgen en el territorio, como esa ocupación de terrenos sin planificación, o sea, sin haber previsto, se ocupa, llega gente, hay inmigración rural, el trabajo está en las ciudades, se van hacia las ciudades, donde llegan a las periferias, zonas más pobres, todo desordenado, no hay acueductos, servicios, etcétera. Es todo, en vez de hacerlo al revés, de tratar de prever de alguna forma. En vez de hacerlo al derecho, bueno, se hace al revés. Sí, se hace al revés, exacto. Y un poco es eso, un poco es la planificación y el acordar, ¿no? O sea, es muy importante los acuerdos sociales en las regiones, porque finalmente estoy totalmente de acuerdo, hay que desarrollarse, pero hay que desarrollarse un poco con todo, no solo con beneficios de un lado, sino con un equilibrio de lo que al final nos beneficia a todos en el corto, en el mediano, en el largo plazo y a las nuevas generaciones. No sé si Jorge Iván y Juan Armando tengan algo que decir de esto de esto exactamente, y ya les doy la palabra, pero yo quiero destacar una cosa que acaba de decir Dulos. Ella habla de win-win situation. Y con lo que uno va oyendo y va leyendo, y a veces pareciera que no, o sea, que tenemos que hacer un sacrificio en lo que consideramos calidad de vida, comodidad, para poder cuidar el planeta, ¿no? Que no se puede, por decir alguna cosa, si uno va a comprar un jabón, entonces si compra el que huele más rico y el que más le gusta, ese resulta ser el que es más contaminante, entonces hay que comprar el que no huele tan rico. Entonces yo porque tengo que comprar el jabón que huele menos rico. Entonces hay como una idea entre la gente de que cuidar el planeta significa hacer unos sacrificios en nuestra calidad de vida. Y entonces por eso quiero, además de lo que ya van a decir sobre el tema anterior, invitarlos también a que hablen de esto. ¿Se puede haber un win-win situation? ¿Tenemos que hacer unos sacrificios que, digamos, moderen o maticen la calidad de vida como la tenemos concebida actualmente? Yo quiero introducir como en la discusión, en la mesa, un aspecto que creo que no ha sido mirado con la profundidad adecuada, y que tiene que ver un poco con el área en la que yo en la que me muevo. Primero, reconocemos entonces el hecho de que este es un sistema altamente complejo desde el punto de vista físico, biológico, social, económico. Segundo, reconocemos pues que hay una problemática ambiental, una reacción del medio ambiente, del clima a lo que hacemos. Pero la pregunta es, sí, además de la pregunta muy digamos, relevante que presentaste al final, la pregunta es si hay manera de vivir en medio de esa complejidad. Es decir, porque una posible estrategia es ataquemos las causas para que no vuelvan a haber deslizamientos. La verdad, sinceramente, lo veo inviable, ¿cierto?
aunque hay muchas medidas que se pueden tomar. La otra posibilidad es, deslizamientos van a volver a haber. Podemos de alguna manera adelantarnos al deslizamiento con 2 horas, pues, 2 horas antes de que ocurra. Y eso exige, y aquí yo creo que a la humanidad tenemos que hacer un gran esfuerzo ambiental, un gran esfuerzo en esta dirección. Esto solo se logra con un monitoreo extremadamente detallado del ambiente, en el que creo que Colombia está todavía muy atrás, desconociendo las cosas que hace, no sé, el Agustín Codazzi, ¿cierto?, el gobierno en general. Pero yo pienso que Colombia no está siendo monitoreada adecuadamente. La mayoría de los países industrializados y avanzados del mundo descubrieron que el monitoreo utilizando instrumentos de altísima precisión y instrumentos de avanzada, y especialmente el monitoreo desde el espacio, es increíblemente efectivo para evitar los destrozos que producen las inundaciones, ¿cierto? Los destrozos que producen, no sé, piensen en lo siguiente, los huracanes en Estados Unidos. Cualquier persona en Estados Unidos que viva en la costa sabe a qué horas va a llegar el huracán, y eso salva millones de dólares digamos, en costos económicos y salva vidas. La pregunta es, en Colombia, este problema que tuvimos en el Cauca podría haberse evitado si tal vez tuviéramos un satélite que mirara el territorio y que dijera, aquí va a pasar un deslizamiento en 2 días, salgan por favor de esa región. Entonces yo diría, quiero meter ahí... Y ahí ya se metió usted su tema, que es el de la astronomía. En Colombia ha sido muy... digamos, conflictivo, al menos a nivel mediático, cuando se habla del satélite, entonces que sí hay que tenerlo, que sí no hay que tenerlo, que sí es el interés de quién, y se vuelve todo absolutamente político, como suele lastimosamente pasar en nuestro país. Y ahí estamos, rezagados, ¿no? Correcto, sí. Yo creo que todos ustedes pues conocen la problemática que ha tenido digamos, el deseo de Colombia y la necesidad de entrar en el tema aeroespacial. Efectivamente se ha politizado mucho, pero yo pienso que lamentablemente, digamos, el costo que estamos pagando por esa politización es inmenso. Y ahorita lo mencionábamos antes de empezar, los temas de tiempo. Como en Colombia todo funciona con plazos, digamos, que van entre 3 y 4 años, que son los plazos gubernamentales, hacer o construir una capacidad de monitoreo del país toma tiempo. Hay que convertir estas cosas en políticas de Estado para que se desarrollen. Yo lo quiero decir abiertamente. Cuando vean, por favor, y como parte de este foro es para recomendarles a todos cómo podemos ayudar desde nuestra perspectiva, desde nuestra capacidad. Cuando vean un gobernante, un partido político que esté sacando una agenda espacial, por favor, apóyenlo. Eso no va a ser plata perdida, no va a ser se lo aseguro. Lo que cueste un satélite, 100 millones de dólares, eso no es plata perdida, eso es vidas salvadas, por ejemplo. Muchas gracias, Jorge Iván. Juan Armando. Bueno, yo quisiera seguir por ese Perdón, lado. no voy a interrumpir un Claro momentico que sí. porque no quiero que quienes nos están siguiendo por Facebook Live crean que no les estoy prestando atención. Ya vamos a responder en un momentico la pregunta de David Valencia y la pregunta de Luz Nidia Guerrero, a quienes les agradezco mucho que la hayan hecho llegar. Y quiero recordarles además que con el numeral Voces Sura, numeral Día de la Tierra, pueden seguirnos enviando sus preguntas. Ahora sí, Juan Armando. Sí, bueno, por un lado, y para hablar metafóricamente del fuego, vivimos apagando el incendio del momento. Entonces, exacto. Y parece que no nos hemos adaptado a lo que pasa en Colombia. Entonces tuvimos lo de Mocoa, tenemos esto del Cauca, y si vemos los titulares de los periódicos, estamos en una época de inundaciones y después en una época de sequías. O sea, no nos hemos adaptado, estamos hablando de adaptación al cambio climático y de pronto no nos hemos adaptado a lo que está pasando acá. Y es falta de una planeación a largo plazo, por supuesto, falta de tener agendas que hagan una gestión del agua integrada. Todos estos problemas tienen que ver con el agua. Entonces, el agua es el elemento que nos da la vida, ¿cierto? Pero también nos puede hacer mucho daño. Y no lo estamos conociendo y no lo podemos modelar todavía, ¿cierto? Lo que decía Jorge es verdad. Hay casos, Jorge, de conocer este satélite de NASA, GRACE, que es Gravitational Anomalies and Climate Experiment, que son 2 satélites que creo que están levemente desalineados y buscan anomalías gravitatorias y han podido predecir este tipo de desastres en Vietnam, en la India y creo que en China. Y creo que no hay que comprarlos, sino se piden prestados.
O sea, es otra forma pues Alquilados. alquilados, exactamente. Entonces, sí, somos un país que está sin datos, o sea, no tenemos una buena política de datos abiertos, tenemos una pobre cobertura de monitoreo ambiental y pues obviamente pues, no podemos hacer unas predicciones de ese nivel. Entonces, pues estoy, digamos, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los tres panelistas. Y bueno, pasando ahora a lo del consumo, yo creo que es mucho lo que se puede hacer como individuos desde el consumo. Que a propósito, esa es una de las preguntas que nos llegue. Como ya sé que nos vamos a meter en ese tema, quiero decirla tal cual como nos la envían. David Valencia dice, Claudia, buenos días. Buenos días, David. ¿Qué hacemos con el aceite de cocina ya utilizado? Esto me preocupa mucho porque nunca nos dan una respuesta puntual. ¿A dónde va a parar? Luz Nidia Guerrero Ramos nos dice, desde la integralidad de sus conocimientos, ¿cuáles podrían ser estas acciones individuales, sociales y empresariales que son indispensables desde nuestra responsabilidad? Sarita Palacio, gracias Sarita. ¿Hay algo que hacer? ¿Hay soluciones? ¿Como ciudadanos de a pie podemos hacer algo? Esa es realmente la preocupación de todos, porque yo creo que, hombre, conciencia ambiental, pues todos. ¿Quién dice que no? ¿No? ¿Quién dice que no? Sería hasta políticamente incorrecto, hasta ¿verdad? que te toca Todo hacer sacrificios. Exacto, pero entonces, ¿cuáles son? ¿Me tomo este té o no me lo tomo? ¿Compro estas flores o no las compro? O sea, como que todo hace daño al planeta, entonces, ¿qué hago? ¿Desaparezco? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ahora, continúe, por favor, Juan Armando. Estaba leyendo un blog esta mañana que decía que muchas veces ir en busca de esos sellos verdes a veces llega a hacer más daño, porque la gente está comprando el jabón de siempre y el jabón verde. Entonces hay un doble pero digamos, ese no tiene que ser el caso. Yo puedo hacer mucho con el consumo, o sea, digamos, cuánto consume, por ejemplo, cuál es el consumo del agua de una libra de carne. Entonces resulta que uno ve la carne, pero la carne, todo el proceso de la ganadería, etcétera, ha superado los 2.000 litros, ¿cierto? Esa libra de carne. Entonces, debo empezar a mirar ese tipo de cuentas. Mi huella de carbón, de agua, ese tipo de cosas. No quiero decir pues, que tenemos que volvernos todos veganos o algo así, pero uno puede llegar a hacer un manejo, digamos, más eficiente de en dónde está consumiendo. Y ese consumidor, digamos, responsable puede ir cambiando pues, lo que está en el mercado. Pero hay, Sí. no sé si alguno de ustedes de pronto tenga ese dato, ¿hay alguna medida de cuál es la huella de carbono aceptable por mes, por individuo, como para decir, bueno, sí, todos sí, generamos un impacto, pero ahí hay unos que se pasan, ¿no? ¿Eso está medido? En la economía ecológica se trabajan dos tipos de energía, la endosomática y la exosomática. La endosomática es la que se necesita para que tu cuerpo funcione, tu metabolismo funcione y puedas hacer trabajo, ¿sí? Esa es, y más o menos se calcula como de 2.000 a 3.000 kilocalorías día. La energía exosomática es el resto de cosas, es decir, el agua caliente con la que nos duchamos, Uy, la endosomática es con agua fría. la endosomática es con agua fría, pero En no, Bogotá. incluso ahí hay exosomática porque hay un requerimiento de energía para traer el agua desde Chingaza en el caso de Bogotá, o en el agua de los páramos de Belmira en el caso de Medellín, etcétera. Entonces ahí ya hay un gasto energético que cada quien también del cual está haciendo uso. Pero yo creo que en esas preguntas que están haciendo que me parecen súper pertinentes, porque lo que nos tocan es a nosotros Claro, como como personas individuos. y no tanto, digamos, al que también está ahí involucrado, pero el modelo de desarrollo, las cosas políticas, claro, eso es muy importante y comparto. Hay que revisar muy bien las agendas de las personas que se nos presentan como candidatos para lo que sea, porque el alcalde también tiene una gran posibilidad de hacer cosas, no solamente el presidente. Pero respondiendo, yo creo que uno cuando piensa en consumo piensa en el jabón, piensa en la ropa, La carne. pero piensa menos en la comida, Ujú. también es muy importante, y piensa menos en el consumo energético que cada quien tiene. Nosotros tenemos un consumo energético continuo. Cada paso que damos está implicando un consumo energético y yo creo que sí nos tenemos que preguntar eso que tú estás haciendo en este momento. ¿Hay manera de responderse cuál sería un consumo racional?
y sí, hay ya unos documentos para buscar estas cosas. Hay un catalán, Joan Martínez Alier, que él ha trabajado muchísimo estos temas de consumos exosomáticos. Eso lleva también a unas cuestiones políticas de crecimiento, porque es que el desarrollo, ¿qué es? ¿Para quién es? ¿A quién beneficia? ¿Cómo describimos y cómo acotamos el desarrollo? Pero para responder la pregunta, si hay maneras de acercarnos a cuál es nuestra huella de consumo. Está el tema, creo que son 30.000, entre 15.000 y 30.000 litros de agua por kilo de carne, por ejemplo. Entonces, consumir carne todos los días, comerse una libra de carne todos los días no es muy racional, no solamente desde el punto de vista del consumo de energía, sino también de los desechos. Y es que esa economía ecológica, que es donde quizás se puedan encontrar respuestas, está hablando de la economía no como una transacción entre un consumidor y alguien que da el servicio, sino que tiene todo un ciclo, un metabolismo que implica transformaciones, gastos energéticos y sobre todo desechos. Y voy a terminar robándome este pedacito, robándome una frase de Gustavo Wilches Chaus, que es un amigo muy querido, y él dice que, por ejemplo, para que alguien tenga cédula de ciudadanía en Bogotá, y es muy metafórico, debería conocer Chingaza para saber de dónde viene el agua que se toma todos los días y la que ensucia todos los días, y dónde es tratada esa, en qué plantas, por ejemplo la planta del salitre es tratada, cómo son los residuos que cada quien como ciudadano genera, e irse al relleno sanitario de Doña Juana y ver además las implicaciones sociales que tiene sobre las poblaciones de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, etcétera, la contaminación que todos le damos a un sector marginal de la ciudad. Entonces, cuando sepamos que casi que cada paso y casi que cada acción y decisión que tomamos tiene una implicación en términos de energía y en términos de desecho, yo creo que podemos hacer un diálogo un poquito Pero más ¿sabe qué, más Julio? fácil. Yo creo que lo sabemos. Lo sabemos porque vemos las montañas de Yo basura, creo que no. pero no vemos las moscas, la familia afectada, el niño, pero Yo, no, yo creo que no, no. Claudia. Yo creo que no. De hecho, yo estuve mucho tiempo trabajé en la planta de canoas y en un túnel de desviación para el río Bogotá, y en esa misma época trabajaba mucho en Ciudad Bolívar porque estaba haciendo unos temas de minería, de control para la minería en la zona de relleno sanitario Doña Juana. Y cuando yo llegaba y contaba en mi círculo lo que sucedía, lo que pasaba, las moscas, etcétera, no, la gente no lo sabe. En general, los bogotanos no sabemos a dónde van a dar nuestros residuos. Y si lo sabemos, tenemos una idea muy, muy vaga de que es por allá en el sur, algo que se llama Doña Juana, pero no sabemos que eso ha fallado, que generó alguna vez un deslizamiento de basura, que genera una situación de salubridad muy precaria en un montón, en miles de personas, niños, etcétera. Yo sí creo que falta mucho Bueno. conocimiento al respecto, y eso entonces hace que no haya una conciencia suficiente de nosotros como seres consumidores y generadores de desecho. Bueno, está bien, pero hay muchos que sí lo sabemos. Digamos, en mi caso como periodista, pues yo lo sé porque lo he reportado, y muchas personas lo saben, pero al final también se ven un poco, o nos vemos un poco maniatadas, porque cuando uno ve el tamaño del problema frente a lo que yo puedo hacer como individuo en mi cotidianidad o los cambios que yo puedo hacer, pues se pregunta, como nos está preguntando, por ejemplo, en este momento José Fernando Valencia Fernández, a quien le agradezco su pregunta, ¿las acciones individuales tienen repercusión positiva sobre el medio ambiente? O sea, por el hecho de que yo no me bañe ahorita, no me demore 10 minutos, sino 5, y no ponga el Con agua fría. a ¿cuántos grados sale el agua caliente? A 30, A 38 sí, grados, sí, sino a 30 o a 28. ¿Ya? ¿Solucioné el problema? O sea, aportas, Pues es un aporte. Sí. aportas, De- y la suma de aportes algo hará. No sé si los tiene. Bueno, Por pues yo sí favor, quería por favor. mencionar, por Antes, ejemplo, el caso de sigamos agua en orden. Santa Marta. Santa Marta están en crisis otra Sí. vez de nuevo, pero yo vengo escuchando, y tienen la Sierra Nevada, tienen semejante producción de agua. Entonces hay un problema entre consumo de hoteles, mala canalización o acueductos, etcétera, y mal manejo y mala administración. Entonces hay una combinación que sí, el uso del buen recurso por parte del individuo hace que podamos administrar para todos la poca cantidad que en este momento haya disponible. Entonces pienso que sí es importante la suma individual. Yo creo que también hay un tema de educación a nivel individual en las familias y en los colegios que hay que seguir implementando. O sea, yo llegué a Colombia y yo recuerdo que no había donde reciclar vidrio. 21 años, es ayer.
Y todavía no es que sea tan fácil, Y todavía no ¿no? es fácil, en cambio uno individualmente siempre separa el vidrio, siempre separa el papel, el cartón, siempre separa lo orgánico. ¿Cuánta gente está separando lo orgánico? Lo orgánico lo puedes convertir en compost para tu jardín, para tus materas, hay muchas acciones muy pequeñitas que empiezan a sumar. El tema del consumo, en el caso del agua, por ejemplo, yo venía pensando en estrategias que se han implementado como es el costo por el sobreconsumo, ¿no? En la factura de agua, si tú... ¿Cuál es el consumo en Bogotá? ¿20 metros No lo tengo, cúbicos? no lo tengo Y a presente. partir de Medio. metros es un consumo lujoso, cosa que está muy bien. Porque es donde la gente también empieza a notar un poquito que quizás por alguna razón estoy en ese límite que me he pasado y estoy haciendo un consumo Bueno. lujoso y se cobra. Eso es lo que les quería preguntar. En temas de medio ambiente, de cuidado del planeta, ¿estamos en el momento de la letra con sangre entra? O sea, que nos cueste, No solo que eso. nos cueste mucho, tanto en nuestro bolsillo como en nuestra Sí. calidad de vida, para que entonces aprendamos Es a una vivir. parte, es una parte. Creo Sí, que no la es solo parte garrote, educativa es sí. súper importante, la No. conciencia. Hay un antes del- asunto de sí, física, dale. perdona ahí, Dale. que yo quiero transmitir como esta idea que creo que es fundamental y que no nos han educado suficiente en ella. Es un asunto de física, el decir que es imposible que usted pueda trinar, que usted pueda ver televisión, que usted pueda limpiarse sin producir desechos y sin producir un impacto en el medio ambiente. O sea, existe un modo de vida que llaman minimalismo, que ha sido abrazado por algunos, sobre todo en países industrializados, que creo que es el único lugar donde uno puede ser minimalista, ¿cierto? Después de haberlo tenido todo. No creo que alguien aquí, digamos, en un barrio marginal decida ser minimalista, al contrario. Entonces físicamente va a ser imposible que causemos un impacto. Lo otro que yo pienso es que tampoco nos han enseñado, y aquí viene la que yo diría es mi propuesta, el hecho de que este es un sistema complejo. La complejidad y la ciencia de la complejidad fue un descubrimiento fantástico que se hizo desde los años 80 apenas. Y muestra una cosa muy sencilla, y es que no hay manera de hacer en un sistema complejo acciones concretas dirigidas que cambien el sistema, digamos, en su totalidad. Se pueden hacer algunas acciones y ver qué sucede, ver cuáles son las propiedades emergentes resultantes. Entonces, ¿a dónde voy? Voy al hecho de que tal vez tenemos que hacernos a la idea de que tenemos que hacer pequeñas acciones y esperar, confiar, sobre todo confiar en los científicos de que esas acciones van a tener, digamos, una repercusión futura. Entonces yo, por ejemplo, diría a los que son maestros, tienen niños en su poder, ¿por qué no enseñarles a los niños el poder de esas pequeñas acciones? Digamos que vamos a hacer un ahorro en el aula de clase. Enseñemos a los niños que el ahorro va a ser con monedas de 50 pesos. Entonces, claro, cualquier niño y cualquier padre de familia, papi, me pidieron 50 pesos para llevarlo al colegio. Pues, esto es ridículo. Yo le lleve 5.000 mi hijo, que pucha, que yo sí tengo plata. No, son 50 pesos nomás. Pero ¿con qué van a conseguir con 50 pesos? Durante un año, todos los niños de un colegio ahorrando 50 pesos podrían al final, no sé, comprar algo para el colegio. Y con eso les mostrarían al niño que pequeñas acciones pueden tener una redundancia, digamos, grande en un sistema. Tal vez eso les enseña eso que es elemental, bañarse, digamos, poquito. Porque yo les digo lo siguiente, no creo, sinceramente, o sea, desde el corazón, que nadie vaya a renunciar a nada. Al agua momento. caliente. No creo. no. Piensen en lo siguiente, yo siempre pongo este ejemplo y es, el río Sena y el Támesis eran cloacas horrendas en el siglo XIX. Horrendas, o sea, cualquiera que haya vivido en el siglo XIX que mirara al Támesis diría, ese río se murió, eso ya no tiene ningún arreglo. El río Támesis hoy es navegable, allá en los Olímpicos, hay peces, etcétera. ¿Quién arregló eso? ¿La gente haciendo pequeñas acciones? ¿O hubo realmente, que ese es otro elemento, hubo una persona que tuvo una idea de cómo manejar las aguas, digamos, de residuales, etcétera, y pequeñas acciones individuales? Y aquí vengo a mi punto final en este sentido. La ciencia, hombre, cómo nos hemos olvidado de la ciencia, cómo la sociedad ha olvidado la ciencia. Yo le recomendaría a todo el que quiera ayudar al planeta que cada semana le dedique una hora, se sale de Facebook, y le dedica una hora a leer de ciencia. Pero no todavía, ¿no? Todavía no, así en este momento no. Sí. Dedíquele una hora a leer un artículo de ciencia. Le recomiendo una revista fantástica, Investigación y Ciencia. Aquí tenemos Innovación y Ciencia. Lea una hora de... Pero está escrita en cristiano. Está ¿o no? escrito en cristiano, está escrito en cristiano. Es fascinante. Y usted puede leer una hora de ciencia del cerebro.
Y le aseguro, yo les aseguro, esa pequeña acción en el tiempo crea una población que es consciente de que la ciencia puede tener la solución. Y cuando uno sabe que la ciencia y los científicos pueden proponer acciones concretas, confía en ellos y les dice, bueno, listo, vamos a darles, bueno, voy Oiga, a votar por el gobierno Pero científico. eso que usted está diciendo, Jorge Iván, es muy importante y al menos como yo lo estoy viendo, les voy a explicar por qué. Porque es que cada que surgen como corrientes de hacer algo a favor de o en contra de, siempre surge la contracorriente de eso es pura mentira. Y además cuando son los líderes mundiales los que asumen la contracorriente, pues ahí se arma el caos. ¿De qué estoy hablando? Del cambio climático y Trump, por ejemplo. Entonces, digamos que no fue que Trump se inventó la contracorriente de que el cambio climático es La pura mentira paja, pero le dio, pues Amplificó. lo dice el presidente del país más poderoso del mundo. Entonces, mientras que por un lado, o sea, que el Acuerdo de París, que las cumbres del clima, A, B, C, D, que hay cada rato, en fin, llega una persona que con un trino, con un discurso, como que capta la desesperanza o la impotencia de quienes dicen, no, eso no tiene solución, y de pronto alguien les dice, no, es que eso es mentira, ay, sí, entonces mejor es mentira, y así no nos preocupamos por la solución. Eso de creer en los científicos como si fueran los santos a los que uno les pide favores, porque sabe que no sé cuánto tiempo le van a hacer resolver el el favor, pues es muy difícil. Sí, yo ¿no? solo quiero comentar una sola cosa. No se trata de creer en los científicos somos humanos. O sea, incluso yo una frase de batalla que llama la ciencia existe a pesar de los científicos. Es confiar en la ciencia, la manera como la ciencia resuelve los problemas. Que muchas personas no conocen cómo funciona la ciencia, simplemente les enseñaron el conocimiento científico. Y yo creo que para entender cómo funciona la ciencia hay que leer de ciencia y no estamos leyendo de ciencia. En este país somos expertos, yo cada vez veo expertos en jurídicos. Uy, este país, todo el mundo sabe qué es ¿cierto? Cómo funciona el Congreso, cuántas cámaras hay, etcétera, pero nadie tiene ni idea de cómo funciona una célula, ¿cierto? De cómo funciona, de dónde viene el viento. Entonces es la ciencia, no los científicos, para que si no haya... Bueno, para que no, es que me van a regañar aquí si yo no les hago que ustedes respondan esto de las acciones cotidianas. Y les voy a leer otras cuantas preguntas y a cada uno les voy a pedir 3 acciones cotidianas que podemos hacer como individuos, ya después pasamos a las empresas. Entonces, a ver, Samuel González, ¿qué acciones simples podemos hacer para contribuir al mejoramiento del medio ambiente? Juan José Ramírez dice, me gustaría saber cómo desde el ejercicio profesional cada uno de ustedes está ayudando a la conservación del planeta Tierra, pero digamos, dejemos esa respuesta para dentro de un momentico cuando salgamos de las acciones simples. Y me preguntan aquí, a Sarita ya la había leído, soluciones como ciudadanos. Por favor, cada uno de ustedes, 3 de pronto es mucho. 1, 2, No, yo acciones tengo 3. simples. Las También 3 Ah, bueno, R's. entonces Dulo, Las a 3 ver. R's son fundamentales que todos conozcamos, las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Esa aplica en energía, en consumo, reducir el consumo innecesario, reducir el consumo de plástico. Pero las díganlo con 3 R's, ejemplos, con ¿no? ejemplos Con de hoy. plástico. Alguien en este momento está haciendo el almuerzo. Plástico, reducir. Vas al supermercado o vas al mercado o compras cosas que tengan la menor cantidad de plástico asociado, por ejemplo, que está de moda el plástico y que ha salido en los medios. Es algo que yo creo que todo el mundo ha visto. Eso es algo... Entonces, reducir. Reducir el plástico. Reutilizar. Entonces resulta que si me tuve que ir con la bolsa de plástico, reutilicemos. Cuando no haya más opción, reciclable. Y eso, por ejemplo, en el caso del plástico, puede también ayudar a un poco presionar a la industria del plástico a dejar de producir plásticos no reciclables que tienen un alto impacto y en cambio mover a varias innovaciones que ha habido, incluso en la nacional ha habido varias innovaciones de producir bolsas de plástico con la cáscara del banano y Piña. otros medios o tejidos, usar bolsas de algodón. Eso es otra cosa. Yo 20 ahorita años yendo al mercado con mis propias bolsas. Me miraban como raro. Ahora es mucho más común, gracias también en parte a la implementación de... El impuesto a la bolsa. Eso ayudó, pero Sí, esos pues 20 o digamos que no 50 es solo por pesitos. eso, es por reducir el impacto que tiene el plástico, por ejemplo, en nuestras vidas. Bueno. ¿Quién sigue? Bueno, yo quería hacer Juan una Ar- trampita y Juan decir Rigo. algo que mencionó un poquito Jorge, y es que pensemos en que alguien paga, digamos, los platos rotos. O sea, todo está externalizado en el ambiente. Entonces, digamos, si no separamos la basura,
ese es un costo ambiental. O sea, que alguien tiene que meterle la mano, separarlo, o en el relleno sanitario va a ser una cosa que no se va a aprovechar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay países donde la bolsa de basura vale $2 y es pequeñita, y la caneca de reciclaje es enorme. Entonces, usted verá, si usted no quiere separar y limpiar, no sé qué, pues pague. Y ese valor, pues, le va a pagar una persona a separarlo, ¿cierto? Hay algunas aerolíneas que uno paga su huella de carbono, entonces, y uno paga un excedente y es con ese excedente la aerolínea, una de las aerolíneas australianas, siembra unos árboles que más o menos tratan de dar una emisión neutra a eso. Entonces, digamos, ese tipo de acción es muy bueno porque estamos viviendo en un mundo que no está externalizando los costos. Entonces uno es fascinado comprando algo barato hecho en China, pero resulta que la parte que uno se está ahorrando es la seguridad social de unos empleados que no tienen pensión, que no es cierto, que están trabajando casi como esclavos. Entonces hay compañías, pues no quiero hacer propaganda ninguna, que ya están empezando a vender ropa y cosas de esas donde no hay costos externalizados, donde el consumo de agua pues es mínimo, donde todo es reciclable. Entonces, moverse a pensar de que uno no está externalizando nada, yo creo que puede ser la mejor acción que uno hace. ¿Qué acción recomienda? También hay acciones, digamos, ambientales que son para el beneficio de uno, de su propia salud, ¿sí? No se imaginan la problemática que tenemos de contaminación de mercurio en las aguas, especialmente en Colombia. Cualquier atún enlatado, el promedio de valor que tiene el atún enlatado es el valor que la Organización Mundial de la Salud da como máximo permisible, que Colombia por alguna razón lo duplicó. El máximo de Colombia es 1, no 0.5. En el Bajo Cauca, Magdalena, en el Orinoco, en el Amazonas, hay peces que tienen valores 100 veces más altos. Seres humanos que Y tienen se están 50 vendiendo en veces. los mercados. Entonces, no solo nosotros somos parte del ambiente, el consumo también nos puede beneficiar a nosotros. Y no es tanta información de eso cuando uno va al mercado, ¿no? Hay hay. algunos sellos y uno por ahí se fija, pero Sí, ninguna uno no atunera sa- va a uno no- poner que tiene exceso de No, no, mercurio en su claro, atún. uno no sabe realmente qué se está comiendo. Julio. Bueno, yo insisto en el agua fría por una cosa. Bueno, ¿usted se baña con agua fría? Sí, todos los ¿Todos días. los días? Sí. Dios mío, En donde ¿cuánto esté, tiempo se demora además. bañando? No me demoro mucho y entonces eso hace Pero también antes que del mi calentamiento consumo global de lo agua hacías. sea... Sí, ¿Cómo? antes lo hacía. Antes del calentamiento global lo Sí, hacías también, yo antes ¿cierto? lo hacía. Yo antes me bañaba con agua tibia y luego cuando vi los datos de cuál es el consumo energético para subir la temperatura del agua, es gigantesco. Entonces ahí yo dejé de bañarme con agua caliente. Hay gente que no podrá hacerlo, entonces al menos disminuya la temperatura y disminuya el tiempo. Entonces sí hay una manera de hacerlo, puede que no sea la radical, pero todos esos son pequeños pasos. Lo otro es el transporte, cómo nos movemos. Y cómo nos movemos, yo creo que ahí sí se necesita, en sistemas masivos de transporte, que haya una responsabilidad política y nosotros, por ejemplo, en esta ciudad no la hemos tenido. Pero está la bicicleta. Entonces también la bicicleta compensa en mucho cuando sí tenemos que encender la llave de nuestro carro en caso de que lo tengamos. Y lo otro es comprar local, porque como el alimento es algo absolutamente cotidiano, entonces hay una manera de disminuir las huellas de carbono comprando local. Y cada vez más hay redes de distribución en donde uno incluso tiene la posibilidad de conocer a quien le suministra el alimento. Entonces yo creo que comprar local es también una opción que hay. Comprar local puede significar también unas ganancias en la salud de cada persona, porque si yo he ido a la finca en donde están sembrando las papas que yo como, entonces tengo la posibilidad de ver cuál es el uso de agrotóxico o si efectivamente no tiene uso de agrotóxico, a pesar de que no tenga sello verde. Sí, hay muchas iniciativas campesinas que están en este momento Los mercados trabajando. campesinos. Los mercados campesinos en donde uno le compra Bogotá. directamente al productor. Entonces yo creo que ahí hay 3 cosas que son de la cotidianidad y comer menos carne. Yo creo también que... ¿Cuánto a la semana pagamos? Porque seguramente yo mucho pensaría que necesitan la medida.
que si a una persona le gusta mucho la carne, que son los que es más difícil, digamos, de movilizar, vuelva a ese consumo de carne, no sé, una vez por semana, algo muy especial, casi que la fiesta que era antes. Comer carne. La reunión familiar. Exacto, la reunión familiar, la cosa especial. Les gusta la carne, no pueden dejar la carne, listo. Entonces vuélvanla un momento muy, muy especial y de esa manera se reduce el consumo, porque comerse una libra de carne al día tiene además, 2.500 millones de vacas que hay hoy en el mundo, generan también una tasa de deforestación muy, muy alta, emisiones de metano, etcétera. Es decir, ahí hay una cosa que sí podemos movilizar y pues yo no como carne de vaca, pero no significa que uno tenga que obligarle a hacer lo mismo a todos, sino vuélvalo a lo especial. Y comparado, por ejemplo, entre carne y pollo y pescado, porque los pollos también... El problema del pollo también es ya de la salud de cada quien, la manera en que crecen prácticamente todos los pollos, obligados con hormonas, que también generan ahora los nuevos contaminantes, todo esto está llegando al agua y ahora... Todo este tema de nuevos contaminantes, tú ya mencionaste unos, que es lo que tiene que ver con los limpiadores, con las cosas que tienen olores, etcétera, etcétera. Todo esto se vuelve ya un tema de toxicología ambiental y de salud pública, que son los nuevos contaminantes. Y allí casi que cada paso que yo doy tiene la posibilidad de generar un pequeño cambio. Yo Jorge Iván. tengo una propuesta. Obviamente estoy de acuerdo con todas las medidas y como persona informada y también, digamos, que he recibido una formación científica universitaria, pues las aplico. Algunas sí no he sido capaz, intenté ser más digamos un poco menos carnívoro, no pude. Entonces, pero la pregunta es la siguiente: todos los que están siguiendo este foro, nosotros mismos aquí, realmente hacemos cosas así. La pregunta es cómo logramos que esto se masifique realmente y que los que no ven estos foros ni se informan, pues hagan algo. Entonces yo pensaría que una acción que quienes están interesados en estas cosas pueden hacer, pueden realizar, es la de evangelizar prácticamente. O sea, vamos a llamarlo así, ¿cierto? Es un término maluco, un término complicado. No Ahorita viene la otra pregunta. Pero digamos que ¿qué hacemos? yo soy de los que en las reuniones familiares de diciembre siempre plantea temas que llamamos en nerds. O sea, yo soy el que llega a hablar de astronomía. Ya nos puso a estudiar tan rico que estábamos pasando. Tengo una cuñada que es odontóloga y le pregunto por qué a los niños les salen los dientes por debajo y ella reniega. ¿Y usted por qué se vino a hablar de eso? Y la pregunta es, no, es el momento. Es decir, cuando usted se reunido el 31 de diciembre con toda la familia, diga, denle 5 minutos e informe, ¿cierto? Conviértase en un evangelizador, conviértase en alguien que propague la información. Hay medios muy sencillos para informarse, todos estamos en contacto con las redes sociales. Siga cuentas en Twitter de personas que están informando sobre esto. ¿Por qué no nos dice unas? Uy, no me cortaste. Jorge.Zuluaga. Me cortaste. Pueden seguir, por ejemplo, Adulos, ¿cierto? Bueno, pero es más y de a los otros que temas siguen. no tan del día a día, pero No, podemos buscar. Creo que no es difícil de buscarlo. Si quieren las ponemos aquí en la Hagamos cuenta de Twitter. hagamos una Eso. cosa, Hagamos. pensemos y al final, ya cuando estemos terminando, damos Maravilloso. algunas cuentas de Twitter y algunas páginas web de recomendación para la Mira, gente. Documentales el reto en de Netflix. Navidad bien bonito. Documentales en No Netflix. regalen nada de plástico. Así, los juguetes que todos son de plástico. Documentales en Netflix hermosísimos, y aquí vengo con otro punto, son 3 entonces uno, Evangelice. Evangelice, ¿cierto? Lo otro es asústese, por favor. O sea, Tengo ¿cómo es temor que de estamos Dios. tan tranquilos tomando aquí cosas? Por el amor de Dios. Esta niña de 16 años que va de premio Nobel de Greta. Paz, Greta que se Thunberg. la advoga, esta niña decía ese mensaje y yo inmediatamente, para mí cambió algo, cuando decía, no, dejen de ser optimistas, no más optimismo, necesitamos que sean pesimistas. ¿Por qué? Porque dice, si usted es pesimista, hace. Yo no sé si ustedes recuerdan esta propaganda que había en los años 80, 90, que era una persona que, ¿cómo quedaban las personas después de la droga? De la droga, sí. ¿Cuántas personas dejaron de consumir droga después de la propaganda? Porque se asustaron, las cajetillas de cigarrillo. O sea, ya hemos hecho cosas en el pasado, hemos parado procesos aparentemente irreversibles a punta de terror, de miedo. Entonces, hay documentales en Netflix súper informativos, pero súper terroríficos. Por ejemplo, hay uno que se llama Cowspiracy, en donde yo aprendí digamos, el daño terrible que las vacas le hacen al planeta. Y yo quedé Y aún asustado. así sigues comiendo carne. Sí, porque es que más es muy difícil que renunciemos, pero ya estoy asustado. Y le ha bajado primer por paso. pero y sí le he le bajado bajó. muy, mucho. Bueno, como persona, ¿saben qué he hecho? Que yo digo, esta es mi contribución al medio ambiente. Yo
con vergüenza tengo que decir que tengo carro a gasolina. Aquí creo que todos. Todos. Con vergüenza tenemos. Pero es que les los vuelvo a eléctricos avergonzarse. todavía son muy Esa. costosos. ¿Qué he hecho yo? Me he negado rotundamente a cambiarlo. Es decir, gasto en el mantenimiento. Me han llamado de todas las concesionarias. Vea, que es que ya su carro tiene 2 años. Por favor, no, cámbienlo. igual que de estas cosas, los Sí, teléfonos y igual. todo eso, porque los Me- andan cambiando cada correcto. rato. Me he negado a cambiarlo, esa es mi contribución. Y profesionalmente mi contribución ha sido enseñar e inspirar, que también creo que podemos hacerlo. O sea, estar todo el tiempo con los estudiantes, transmitiéndoles ese mensaje, casi como si fuera una ideología política. Es que estamos al Lo borde es. de la muerte. No, la No lo es. obsolescencia Pues por eso hay aparente partidos y verdes programada. y todo Entonces, esto desde hace años. Mire, antes de pasar, porque ya usted se me adelantó a lo que a responder la pregunta que alguien nos hacía de qué hacen ustedes desde sus profesiones. Pero 2 cosas para que no se nos queden en el aire. Greta, la niña de la que ha estado hablando Jorge Iván, es una activista de 16 años. Ustedes me ayudan, ella es alemana, ¿no? Sueca. Ella es sueca, perdón. Nórdica. Bueno, por favor sigan a Greta en Uy, Twitter. Es @Greta con una sola Ni T. siquiera yo la sufrí. El apellido es Thunberg, se escribe Thunberg. Greta con una sola T, Thunberg, Thunberg. Y les digo algo de lo que Greta trinó, hoy ha puesto 300 trinos, ¿no? Día de la Tierra. Tremenda. Es que ella Es una es- sí. centennial. Dice, we will never stop fighting for this planet. Nunca pararemos de pelear por este planeta. Y antes dice, Greta Thunberg quiere más esperanza, quiere acción climática. Ella es esta niña que les está exigiendo a los líderes de su país hacer algo, no simplemente hablar, hacer algo. Y bueno, siguiendo a Greta podemos inspirarnos mucho también. Claudia, yo creo que en esta mesa quien más nos puede asustar con el estado de un elemento particular Oh my que goodness. puede llevarnos a un planeta completamente desbocado y esto pues ya como geólogo digo, no es que la Tierra le vaya a pasar nada ni a la vida en la Tierra. La vida en la Tierra continuará adaptada a las condiciones que surjan, pero el mar es quizá de lo que hay datos más robustos que más tiene que preocuparnos, porque es que si el mar se desequilibra, nuestra civilización puede desequilibrarse también completamente. Entonces yo creo que Juan es el experto que nos puede asustar. Asústenos, Juan, asústenos. Sí, No, pero, o sea, el cambio climático en el mar es algo del pasado. O sea, es decir, las anomalías de las cuales estamos preocupados por el continente pasaron en los años 80. Lo que pasa es que no lo entendíamos. Pensábamos que todavía era un niño muy fuerte o algo así, pero digamos, y el mar el mar es el que propaga el calor en toda la Tierra. Y se propaga gracias a que los polos se congelan. Entonces es un poco como, digamos, entender el clima es difícil porque esa combinación de Frío y calor. frío y calor Que es lo que no entiende Trump. en lo que no entiende Trump, exactamente. Entonces, si no se congela, por ejemplo, el Polo Norte, no se forma un agua pesada que se va al fondo del Atlántico y jala el agua cálida que viene de la corriente del Golfo. Entonces, si no fuera por el hielo del polo, Inglaterra y Suecia sería tan frío como Alaska. Quedan más o menos en la misma latitud. Entonces, una de las, digamos, el día que no tengamos suficiente hielo para que se forme esa corriente, no vamos a tener un planeta más caliente, vamos a tener pequeñas edades de hielo como las que ya se presentaron hace un par de años en Estados Unidos. Entonces, al no tener suficiente frío, hay un remolino en el Polo Norte que está manteniendo la corriente del jet. Es una corriente que va supremamente fría, menos 80 grados, la está manteniendo arriba. Cuando esa corriente se debilita, ese frío baja hasta Texas. Afortunadamente, pues, no es a nosotros los que nos va a tomar eso. Y si pasa lo mismo con el Polo Sur es mucho más grave, porque digamos todo el mar es como un motor que tiene poleas y va jalando todas las aguas, y el gran motor es la corriente circumpolar antártica. Cuando se debilite eso, se debilita todo el resto, y digamos que lo que vamos a tener es, no pensemos en que le subamos a la estufa del mar, del mundo, de la temperatura, sino que vamos a tener es anomalías. Vamos a tener En escalas de tiempo exacto, chiquiticas. en escalas vamos a Y tener de cosas espacio. Claro, impredecibles, vamos a perder cosechas, vamos a perder los animales. Acidificación. Acidificación y todo el ciclo de vida en el mar. Entonces, cuando no podamos predecir y adaptarnos a un clima
ahí ya, eso sí es terrorífico. A nadie le da un preinfarto escuchando eso, por ejemplo. Pero, A uno le debería asustar, ¿no? pero El sistema recordar así. también el pulmón de la tierra, o sea, yo sí, el mar es importantísimo, pero los pulmones que tenemos en la tierra también O son sea, los importantes. árboles, La sí, selva. las Toda montañas, la selva las tropical y selvas. también la franja de bosque templado en el norte que pues tiene una estacionalidad, ¿cierto? Tienen estaciones, entonces hay una época en que se pone verde, otra que se caen las hojas, pero eso es muy importante para la circulación, la transpiración, El la fitoplancton, captura. ¿cierto? El Bueno, pero el fitoplancton ahí sí está en la parte marina, se la dejo a Juan Armando, pero en el caso nuestro, pues nosotros estamos en un continente privilegiado y tenemos nuestra Amazonia. Colombia tiene el 7% de la cuenca amazónica, Que la deforestamos. que está terrible. Actualmente en estos últimos 2 años ha incrementado un 23-24% la deforestación de unos bosques que son irreemplazables, que no vas a poder restaurar como las aguas contaminadas del Sena, Ajá. que nunca vas a poder llegar a ese nivel que estaban y vamos a perder la capacidad de regular el clima desde la parte terrestre, de captar carbono, de Esta agua los viene de allá. cambios del ciclo hidrológico. Y Chingaza. Colombia es muy importante porque nosotros además tenemos los Andes y los Andes es gran parte de la circulación ahí. Juan Armando seguramente conoce más, pero yo siempre les digo a los brasileros, oiga, acuérdense que en Colombia tenemos también el 7% del Brasil y además los Andes, que tiene que ver el agua que va para que la regresa. Amazonía. Viene de los Andes, gran parte de la circulación. Entonces, lo que pasa en los Andes es muy importante para nuestro pulmón, en este caso, pues de la Amazonía. Entonces, Ahí- no podemos olvidarnos eso porque sí estamos deforestando y se está emitiendo más carbono y eso está implicando pues unos incrementos de carbono en la atmósfera y perder la capacidad de mantener el carbono en la Tierra. Ahí uno tendría que decir lo que podemos hacer todos es no viajemos a la Amazonía por más que Leticia sea un destino No, viajemos envidiable. pero sosteniblemente, porque pues igual ese es otro tema que yo quería traer a colación, que a veces ¿cómo se diría? Binomio ciudad-urbano, rural-urbano se nos olvida. Y a veces tenemos mucha tendencia a pensar en lo urbano porque es donde hay una masiva concentración, pero hay mucha gente que también vive en lo rural y quizás sí son minimalistas sin nos quererlo. dan- Y nos dan nos dan la comida. proporcionan mucha de los recursos que utilizamos en las ciudades y no somos conscientes también, ¿no? Está muy bien el consumo local, pero muchas cosas vienen de afuera y es importante ver ese impacto que podemos tener. Por ejemplo, no sé, el oro. Yo soy alérgica, tengo la suerte de ser alérgica a metales y a cosas de estas, entonces no uso nada, pero hay gente que el oro y el bendito consumo del oro nos ha causado muchos problemas en Colombia. Además Algunos de parece que violencia. era el consumo de oro en Miami, la gente en Miami y la demanda, pero también local. Entonces, ese tipo de cosas también hay que pensarlas un poquito y ser conscientes, un poco averiguar de dónde son las fuentes, de dónde Sí. viene ese recurso que estemos utilizando. Bueno, hay una pregunta que se nos quedó sin responder, la del aceite de cocina, que de verdad cuando uno ya lo usó varias veces, pues pensando en que no le haga daño a su salud, es muy difícil. Si uno sabe que lo echa por el sifón, entonces eso es un problema para las plantas de tratamiento porque las daña, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Lo echa en la caneca de los residuos orgánicos, Sólidos, sólidos? Por favor, alguien preguntaba eso específicamente. Sí, ¿Qué se debe hacer? ¿cierto? Esa es una de las posibilidades. La otra es una transformación sencilla con algo muy alcalino, creo que es hidróxido de sodio, para hacer jabones caseros. El Pero ¿y jabón quién se hace- pone a hacer eso? Es sencillísimo. Cada vez hay más cursos. Pueden A buscar en ver. internet. Aquí en Bogotá hay cursos semanales, creo yo, de hacer jabón casero. Y la materia prima del jabón casero es el aceite usado. El aceite en el que uno frita la Sí. tajada y la papa. Ese. Entonces, lo guarda, Lo cuela. lo cuela, hace una búsqueda por internet de cómo hacer un jabón casero. Me tocaría pedirle auxilio a Carolina, que es mi pareja, para preguntarle cuál es la receta, porque estamos haciendo en este momento jabón casero en En la casa. serio. Sí. Pero, Usamos, de todas maneras no comemos demasiado frito, pero de vez en Sí. cuando se usa y hay residuo, y ese residuo lo estamos volviendo jabones. ¿Por qué no le chatea a Carolina Ya. aquí mientras nosotros estamos hablando? Para que ella de pronto nos dé una página Sí, web o sí, sí, una sí. herramienta para Sí, saber. ella estuvo en curso hace relativamente poco.
o que nos diga dónde se toma Sí, el Pero curso. ese Y eso. tipo de exigencias que podemos hacer a las entidades y a la institucionalidad Claro, local, porque no. de que en esos sistemas de recopilación de basuras, desechos, como en muchos países se ha hecho, como en muchas ciudades, se recoge el aceite de cocina para tratarlo, porque quizás tú no eres la persona más Indicada interesada para en hacerlo, hacer sí. las Los pruebas jabones. químicas, o no eres manitas o eso. Entonces el tipo de exigencia social que se puede ir Sí, haciendo en exacto. esas licitaciones y etcétera, ¿no? Sí, Bueno. no es fácil pensar que lo tengo aquí acumulado y que lo voy a llevar a tal lugar y precisamente buscamos una opción porque no Sí, había la sí. estructura Pero hay sitios para donde sí. poder llevar el aceite usado fácilmente a algún Sí, lugar. por ejemplo, las porterías, las administraciones de los edificios deberían tener algo para recolectar y cuando pasa el camión, no sé cada cuánto, pues para que uno no tenga que guardar tampoco el aceite, que muchas personas dirán, ay, eso huele y qué pereza y el Incluso apartamento es muy hay un pequeño. motor diésel que se puede, se cambia para que utilice grasa. En lugar de... En lugar de Hay- diésel. Hay un kit que en Estados Unidos que uno puede. Bueno, Usar la lo de grasa las del pasto. páginas web ya no solamente es un compromiso Excelente. nuestro, sino que nos lo Sí. está pidiendo Laura Villamil Barrera. Maravilloso. ¿Cómo podemos mantenernos informados de lo que ustedes de lo que están haciendo por el medio ambiente desde sus campos de conocimiento? Pueden recomendarnos portales web o redes sociales que nos den esta información valiosa. Entonces, por favor, hagamos esa Correcto. tarea para Muy no importante, quedar en deuda. diagnóstico, o sea, busquen información y páginas web que den el diagnóstico, que a veces es el que nos perdemos de vista y que nos asusten. Que nos asuste. Sí. Bueno, ahí pasemos ya a la parte empresarial. Alguien nos dice, nos pregunta por la responsabilidad de las empresas en el consumo de papel. Uno ha visto, y al menos en donde yo he trabajado, que ya uno no puede mandar a imprimir, porque además uno manda a imprimir y después se le olvida recoger, ese papel se perdió. Ahorita toca ir, meter el número de la cédula para que en efecto se imprima lo que uno envió. Es una manera de controlar gastos y de controlar el uso del papel o poner papel reciclado en algunas impresoras, etcétera. ¿Qué más se puede hacer? Perdón que comience, porque quería empatar un poco con los temas anteriores, con otras acciones sencillas relacionadas con quienes tienen el poder de cambiar las cosas, porque todo hay que decirlo, o sea, todos podemos hacer cosas maravillosas, convertir la grasa en jabón, ¿cierto? No utilizar agua caliente, no comer carne, pero están las compañías gigantescas y los gobiernos irresponsables que van a seguir haciendo barbaridades. Entonces, una cosa que se puede hacer importante para cambiar esas compañías, ¿qué puedo yo hacer para cambiar un gran supermercado o cambiar a Colombia? Yo siempre me he admirado, y lo he aprendido a través del cine y la televisión, de la cultura de la queja americana, o sea, de los gringos. Yo siempre los veo quejándose de todo en todas las películas. O sea, mesero, llámeme al administrador, ¿cierto? Por alguna pendejada, me trajeron una cuchara que no era del color que era. Y yo digo, ay, qué pena, ¿por qué se quejan tanto? No, esa es la idea. O sea, usted tiene que quejarse. Entonces, yo recomendaría, digamos que seguramente hay unas recomendaciones muy concretas para las compañías, para las empresas, etcétera, pero yo recomendaría que como consumidores nos quejemos más. Imagínense, por ejemplo, cojamos un gran almacén, no vamos a mencionar cuál, y ellos tienen buzones de sugerencias, todos tienen buzones de sugerencias, y la cultura empresarial es lo que diga el cliente. O sea que si usted que se queja, por ejemplo, el pescado con mercurio, digamos que en el tarro de atún nunca dice cuánto mercurio tiene. Si usted pone una queja y cada que compra su mercado, usted no va a renunciar al atún, que es muy rico, ¿cierto? Usted dice, por favor, ponga la información del plomo, del metales mercurio. pesados, del mercurio, Sí. en el atún, por favor. Yo le voy a me tomar quejo. esa idea, sí. Quejémonos más. Yo, por ejemplo, me Claro. quejo mucho con Rappi, que lo uso mucho, y les digo, pero ¿por qué yo pido que no me manden bolsas y me siguen mandando bolsas? Fantástico, eso. Entonces, un día me van a hacer caso, ¿cierto? El gobierno, yo he notado cómo las redes sociales súbitamente han puesto de moda a las superintendencias asterisco, ¿cierto? Todas las superintendencias. Y yo veo ahora a la gente quedando en las superintendencias. Llenémosles los buzones a las superintendencias con quejas relacionadas con lo que están haciendo mal con el medio ambiente. Creo que eso, que es un cambio cultural, que son los más difíciles y posiblemente casi los imposibles de soñar, podría también ayudar un poco a ser más responsables ambientalmente a las empresas. Bueno, La las programa- empresas, tengo varias preguntas acá. Dice, bueno, la que ya les mencioné del papel,
Diana Carolina Villarraga Quiroz dice que pueden hacer las pequeñas empresas para proteger nuestro planeta. Uy, no tengo muchas, pero vamos, nos van a regañar porque no vamos a alcanzar a Por ejemplo, responderlas una todas. empresa que produzca champú puede hacer champú en barra. Y Para que no haya contamina. empaque. Uy, No, qué y idea para tan que, bacana. para que no se desperdicie tanto, No había pensado en para eso. que no se produzca, o sea, la cantidad, de la diferencia. Claro. Ahora nos están vendiendo el jabón líquido por todas partes. Sí. Y, Y hay bueno, también champú en polvo. ah, Pero eso es para cuando el pelo está sucio, que no se note. Sí, de verdad. o sea, ¿por qué no? Exacto, el champú en barra sería un producto. Pero aquí se digamos, consigue existe, pero no acá. champú en barra. Sí. O la otra es que traten de usar alternativas a lo que viene del aceite de palma, que está en todo. Está en todo lo de limpieza y lo de alimentos. Y digamos, se sabe que los lugares con más biodiversidad como Brasil, Indonesia y parte de Colombia Colombia. se están cambiando por esta palma. Entonces, que uno pueda decidir si consume eso o no. O sea, lo que viene del aceite de palma, ¿es mejor no consumirlo? Es mejor no Los consumir. impactos de las palmeras son bastante fuertes, no solamente en biodiversidad, sino también en caso colombiano, Las en las vacas comunidades vegetales. existentes, en las comunidades humanas que habitaban esas zonas. Bueno, por la historia de violencia y demás. desplazamiento. Pero no obstante, también hay una generación de empleo importante de los cultivos de palma. Es que ahí vienen Claro, todas las... ahí está siempre ese tema de si por, no sé, 1000 empleos uno va a permitir que una montaña entera sea destruida para sacar oro y luego dejar un montón de residuos para siempre. Ahí es donde están justamente esas transacciones, Es como balancear los- un poco digamos, si hay una alternativa que no usa aceite de palma, pues se le está dando más empleo a esos, ¿sí? Entonces, eventualmente, digamos, va a haber un equilibrio. No sé, los orangutanes que viven en estas selvas en Borneo se están quedando sin ambiente por el cultivo de palma, ¿sí? O sea, totalmente el reemplazo es enorme. Brasil y parte de Colombia. Entonces, digamos, el hecho es que el consumidor pueda elegir, que sea informado, ¿sí? Y eso lo pueden hacer ellos, yo creo. Bueno, para eso hay que dedicarle 1 hora al día a la ciencia, como nos ha venido diciendo Jorge Iván. ¿Qué más? Las pequeñas empresas, ¿qué más pueden hacer? Yo tengo una idea. O las empresas en Tengo general. una idea, no sé, yo no, lamentablemente no tengo el gen del empresarismo, pero primero yo creo que todas las empresas que producen potencialmente un impacto ambiental tienen encima al ministerio con unas normas muy rigurosas y es muy difícil que realmente hagan cosas malucas contra el medio ambiente. Entonces, pero hay pequeñas cosas que sí pueden estar haciendo que no las vigila él, o a veces ni siquiera se saltan la vigilancia. Yo recomendaría una cosa sencilla: contraten un científico. Ninguna microempresa que haga, no sé, bolsas de papel, ¿cierto? Que haga, no sé, macetas, piensa, no, yo ¿para qué necesito un científico? Yo ¿para qué un ingeniero ambiental? Yo ¿para qué voy a necesitar un biólogo? ¿Yo ¿para qué? Además que cobra mucho. No, yo estoy absolutamente seguro que todas las empresas de Colombia podrían contratar un científico, pues un científico joven. Digamos que les científico o ayude. científica para además estar en los temas de Muy género importante. muy... Muchas gracias, gracias Claudia. Claro, obviamente, una joven científico que les ayude. Yo les aseguro que la perspectiva que trae una científica en incluso una pequeña empresa puede ser importante, puede ser radical, puede ser un cambio así drástico, porque hay que decirlo, todas las microempresas están llenas de negociantes y de gente muy buena para vender. ¿Cuántos científicos tenemos? Julio quería... Sí, yo también. voy a decirle que usted es muy optimista. Y se lo voy a decir respondiendo también la pregunta de qué es lo que yo hago desde lo que sé, como geólogo. Yo apoyo comunidades que están defendiendo sus territorios de minería y de hidrocarburos particularmente, y menos frecuentemente comunidades afectadas por grandes hidroeléctricas. Y en el 100% de los expedientes ambientales que nosotros hemos analizado en la ANLA o en cualquier corporación autónoma regional, que son las autoridades ambientales a nivel ya más departamental, pero no necesariamente, en el 100% de los casos tenemos los datos generados por las empresas, esos reportes de que incumplen las normas.
en el 100%, y puede que el N nuestro no sea muy grande, es decir, no hemos analizado 100 proyectos petroleros, sino hemos analizado 5, no hemos analizado 100 proyectos mineros, pero hemos analizado 20, y en el 100% de los casos hay incumplimiento. Correcto. Entonces, ¿qué sería lo que uno tendría que decirle a una empresa petrolera o minera? Pongamos el caso de que aquí en este paisaje que está de fondo, en esa montaña haya oro, y los cafeteros no quieren que ellos estén allí. Caso Jericó, por ejemplo, en el suroeste antioqueño. Y hay en este momento un alcalde que sacó una ordenanza municipal, un acuerdo municipal que dice que allá la minería está prohibida. La compañía sigue haciendo trabajos. ¿Qué sería lo que uno tiene que aconsejarle a esta empresa? Pregunto yo, en la mesa. Y entonces, A la empresa minera. sí. Y entonces aquí hay una cuestión que Claudia está poniendo en la mesa, y es que a veces hay la posibilidad del gana-gana, pero a veces algunos consideramos que no hay posibilidad de gana-gana porque las decisiones no siempre son de que se puede, sino a veces las decisiones es sí o no. Y eso no es extraño en la vida. En la vida humana y en las decisiones que tomamos no es extraño el sí o el no. Sin embargo, ahora algunos somos tratados de que esto es radical. Bueno, si es radical, ¿cómo solucionar ese tipo de problemáticas y de conflictos? Cuando además tenemos el antecedente, casi boté el agua de Claudia, tenemos el antecedente de que no hay una normativa ambiental suficientemente rigurosa y la que hay no se cumple. Bueno, sobre eso de la normativa ambiental, quiero traer a colación esta pregunta de Catherine Gutiérrez, que dice que tanto ayuda al medio ambiente la ISO 14001. No, yo no sé nada de eso, no sé si alguno de ustedes lo puede decir, pero si no, de todas maneras, Julio acaba de decir que la normativa ambiental no es suficientemente rigurosa, pero uno también cuando oye a las empresas dice, no, pero es que no solamente es que piden cualquier cantidad de papeles, sino que se demoran un montón en tomar decisiones, y entonces mientras tanto la inversión en las comunidades para generar empleo y desarrollo pues también se ve frustrada. Entonces uno oye dobles discursos, ¿no? Por un lado que no hay, y por el otro que hay mucha. Y hay Por un lado razones que de se los cumple, dos. que no se cumple, y por el otro que se cumple y que además es tan dispendiosa que retrasa los proyectos. Entonces uno queda como, ¿y a quién le creo? Sí, y entonces ahí es donde hay que acercarse, revisar dónde están los soportes, porque yo creo que todas estas discusiones se tienen que dar con datos. Últimamente hay un montón de expertos, hasta yo soy experto, todos somos expertos en este país en algo. Entonces hay unos expertos sin datos de soporte, y yo creo que ahí es importante que se observe y se revisen los datos de soporte que tiene cada persona para decir lo que está diciendo. Porque si yo lo que estoy diciendo es que voy a generar un montón de riqueza, pero los datos lo que dicen es, revisemos la Guajira, veamos los datos de soporte que hay de los indicadores socioeconómicos en Barrancas, por ejemplo, en donde está una explotación minera. Vámonos a la Jagua, a la Loma, a los pueblos del Cesar, miremos los indicadores, y entonces ahí es donde uno dice, la ciencia sí sirve para informarnos y para tomar decisiones, y yo creo que ese conocimiento también tiene que no solamente llevar a unas decisiones del orden de la institucionalidad, sino también a unas decisiones del orden personal, y creo que esas dos cosas tenemos que tratar de que sean coherentes, y es muy difícil. Y también yo he sido parte de autoridad ambiental, pero en una época yo también hacía estudios para las empresas mineras y petroleras en mi vida pasada, y comparto que hay muchas demoras, pero también que las decisiones de si tú puedes hacer una mina en esa montaña son decisiones de una extrema complejidad que por supuesto también necesitan tiempo. Bueno, ya pasando el tema de las empresas, vamos al tema de los gobiernos a propósito de dos preguntas que llegan acá. Dice Samuel González, es un poco frustrante uno querer sumar pequeñas acciones, pero ver que los gobiernos de turno no toman decisiones de fondo. ¿Tenemos algún mecanismo para exigirle acciones al Estado? Y esta pregunta la quiero juntar con otra de María Camila López Izaza. Buenos días para todos, qué gran espacio el de hoy. Las acciones gubernamentales son fundamentales a la hora de pensar en un cambio. ¿Qué casos exitosos conocen en otras ciudades del mundo que podamos tomar como ejemplo en materia de política pública ambiental? Entonces, casos exitosos que podamos emular acá, y cómo exigirles a los gobiernos o a nuestro gobierno ejercer o poner a funcionar una política ambiental. Bueno, yo sí quisiera como añadir dos temas o dos puntos esenciales, y es que en Colombia tenemos la mejor
normatividad ambiental, la mayor cantidad de normas, la mayor cantidad de decretos, de resoluciones, de instituciones, pero seguimos siendo un país que está fallando en la sostenibilidad ambiental, si lo quieres llamar por algún lado. Entonces pienso que desde las empresas es importante que toda empresa tenga, y quería añadirlo antes, un programa de responsabilidad social, social ambiental, o una oficina o una persona a cargo de eso, pero que no sea para marketing de yo soy ambiental y planto árboles, eso no es suficiente, que es lo que se ha hecho en muchos casos, ¿no? Desde cementeras a empresas petroleras, etcétera. Creo que hay que trabajarlo más y que se expongan a evaluaciones independientes, que sean capaces de tener auditorías ambientales, sociales, ambientales externas. Creo que eso te da una... Los científicos estamos acostumbrados a tener que exponer nuestros trabajos a revisores externos, a pares externos independientes, que a veces no califican duro, ¿no? Duro, diferente, tienen otra perspectiva. Entonces, si tú no logras convencer a alguien de lo que estás haciendo, algo pasa. Entonces, es parte también de ese proceso de madurez y revisión. Por otro lado, es algo que últimamente con varios estudiantes, tengo la suerte de tener estudiantes de la Universidad Nacional, que vienen de varios sitios, algunos de la misma nacional, pero vienen también de la Universidad de los Andes y de otras zonas de las diferentes regiones. Y son muy activos socialmente, en grupos cívicos. Entonces ellos me hicieron, varios de ellos me han hecho hacer algo que nunca pensé, que fue hablar con políticos. Incluso entré a la Cámara y al Senado, cosa que no pensé que iba a hacer nunca y me cuesta, porque yo me siento y me cuesta hablar con ellos, pero el control social es muy importante. Entonces, esos pequeños actos de control social en tu barrio, ¿cómo se llama? La comunidad, sí, en el edificio. Sí. Y en la parte política también de los barrios, los ediles, a nivel de alcaldía, es muy importante. Y, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ad honorem totalmente con este grupo de personas muy comprometidas, proporcionando documentos, tratando de resumir estados de cosas, por ejemplo, en el caso de los incendios, que realmente Colombia no tiene una política de incendios, no tiene una planificación de riesgo de incendios, no ha pensado, igual que la política forestal, que está súper anticuada y ya hay varias personas que vienen hablando de eso. Miren, este es nuestro resumen, esto es lo que nosotros proponemos y se lo damos allá a los representantes en la Cámara, en el Senado, en la Alcaldía, en el caso también de Bogotá también lo hemos hecho. Entonces, un poco proporcionar esa información, pero eso es trabajo extra, nadie nos va a reconocer que estamos haciendo eso, pero nosotros como compromiso lo estamos haciendo, estamos tratando de aportar ese tipo de información, indicadores, conocimiento, resumiéndolo para que sea entendible para más los o menos, políticos y para que sirva un poquito de empalme entre esos datos que son tan importantes y esa realidad que también es tan importante y ese vacío entre las normas y la realidad, que algo hay que hacer. Entonces, para responder una de las preguntas que nos hacían ¿sería bueno como pertenecer o sumarse a los grupos científicos que luchan por determinadas causas para darles fuerza a la hora de ir a hacer presión ante los congresistas, los miembros en el Ejecutivo, para que se salgan adelante los proyectos de ley que el país requiere en materia de cuidado ambiental? Hay una vía que también puede ser, digamos, interesante explorar, no sé qué tanto se explora en Colombia, y es los periodistas. Es decir, pensemos en lo siguiente: ¿cuántas acciones que realiza el gobierno no están como moduladas por la voz del periodismo, ¿cierto? Yo leo muchas columnas de opinión en todos los periódicos y a veces me sorprende cómo una cosa que dijo Caraballero o una cosa que dijo María Jimena Duzán súbitamente se convierte en una decisión del gobierno. Entonces, tal vez uno podría amplificar la voz de estos grupos que están haciendo esto a través de los periodistas. En Estados Unidos, ahora que mencionaban como cosas júntense que se hacen en con otros los periodistas, países, pues, no son tan ¿por qué no le escribe? perversos. Porque si usted tiene una preocupación, si usted sabe que esto es un problema del país, en vez de ponerse, por ejemplo, a escribirle al presidente o a
escríbale, qué sé yo, alguien que tenga así bastante, Daniel Samper, por ejemplo, que es youtuber, ¿cierto? Escríbale a personas que usted sabe, porque es que todos sabemos que los gobernantes y los políticos leen la prensa y se preocupan por lo que está escrito en las columnas. Se asustan porque ellos dicen, este lo está leyendo todo el país. Entonces tal vez, yo no veo muchos periodistas como preocupados por el tema ambiental, tal vez me equivoque, y tal vez pero podríamos no hay decir, muchos. sí, hay muchos. Ay, pero no hay muchos. Exacto. Imagínense usted que usted consiguiera, a ver, ¿quién será el columnista más leído en este país? Para que pongámosle el nombre a esto. ¿Quién? Daniel Coronel. Sí. No, sin duda alguna. Imagínese a Daniel Coronel, una columnita de Daniel Coronel, un fin de semana, hablando del medio ambiente, pero así en su tono Daniel Coronelesco. ¿Cierto? Eso sería muy interesante. Entonces, podemos amplificar nuestras voces así. En Estados Unidos existe un mecanismo muy interesante de comunicación con los políticos que yo no sé si se podría imitar aquí en Colombia, y es que las personas del común pueden llamar a los representantes directamente a su oficina. Yo no sé si eso exista, si eso se podría institucionalizar en Colombia, lo dudo, pero yo creo que esa información está pública. Es decir, la pregunta es, si usted tiene un representante a la Cámara por su municipio, ¿usted por qué no lo llama? Y le dice, oiga, le habla Jorge Zuluaga, ciudadano de Medellín preocupado, ¿qué le pasa, hermano? O sea, yo voté por usted, o sea, pilas. De pronto al principio dirán, locos. No, pero eso es muy importante porque en general en todo, no solo en los temas de medio ambiente, nos quedamos en que nuestra democracia es, si acaso, los que votamos van y depositan el voto. Y de resto no hay control político, no hay un seguimiento, una exigencia, hay mucha indignación, pero pocas acciones precisamente para hacer que los políticos, para mejorar la política. No hemos respondido a la pregunta de otras experiencias en el mundo que pudiéramos emular acá. No sé si Julio o Juan Armando nos pudieran decir. Bueno, quisiera apoyar también algo que dijo Jorge, y es que creamos en nuestros científicos. Colombia está pasando por un momento muy importante y es la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y también hay una misión de sabios en este momento activa en donde muchos que además es usted miembro de la misión de sabios, ¿cierto? Ya a mí se me olvidó decirlo ahorita, miembro de la misión de sabios en el tema de océanos y recursos hidrobiológicos. Muchos de los problemas que hemos hablado se están tratando y bueno, es algo que me parece que es un proyecto de país, digamos, más que de gobierno, un proyecto de Estado en donde queremos empezar a mirar al país a largo plazo. Entonces, es un momento en que pues, también necesitamos el apoyo pues, de todos los ciudadanos para que de pronto podamos hacer transformaciones realmente trascendentales en este tema. ¿Sí? Entonces, creamos en los científicos. Y es un ejemplo de otros países. Y es un ejemplo de otros países. Creen en los científicos, bueno, no Estados Unidos, por ahora, pero creen en los científicos, una Suecia, una Noruega. Sí, pero eso también se tiene que expresar en un porcentaje representativo del presupuesto nacional, que aquí no lo tenemos. ¿Sí? Entonces, ojalá ese sea el primer paso. Yo creo que a los urbanos nos interesan dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con la calidad del agua, tanto la que consumimos como la que desechamos, y la otra tiene que ver con la calidad del aire. En este momento hay ciudades europeas como Londres y Madrid, entre otras, que están restringiendo muchísimo el tráfico de vehículos muy viejos, vehículos de carga, vehículos que funcionan con diésel, etcétera, etcétera, en algunos sectores de la ciudad. Si el camión que funciona con ACPM y que tiene no sé qué cilindrada necesita entrar, necesita pagar, y es bastante lo que tienen que pagar. De esa manera se restringe al menos la contaminación en las zonas más nodales, más centrales de las ciudades. Pero uno piensa en Londres y en Madrid y quizás las vea lejanas. Yo conozco una ciudad intermedia latinoamericana que me parece bellísima porque está atravesada por ríos que salen limpios de la ciudad, que es Cuenca en Ecuador. Increíble. Y sería muy bueno investigar por qué Cuenca, primero, no tiene tugurios, no tiene zonas marginalizadas y tampoco tiene ríos que necesariamente, como en las otras ciudades latinoamericanas, sean completamente contaminadas y cruzan la ciudad. Entonces ahí ya es más una tarea, porque no sé cuál fue el momento, porque casi siempre hay como un momento que se encadena las acciones, y sería interesante saber en Cuenca, Ecuador, que sí se parece más a nuestras ciudades intermedias, Armenia, etcétera. ¿Qué fue lo que sucedió para que se generara una ciudad que es bellísima, que tiene un elemento paisajístico muy lindo? Muy interesante. A propósito,
de las tareas que tenemos. Ah, pero se me perdió la pregunta que les iba a Mientras decir. vas buscando, Flavia, Sí. yo menciono otro ejemplo y me corrigen de pronto, es el caso de Francia, que le puso ya fecha de caducidad al uso del diésel. O sea, eso es un ejemplo claro, sí es Francia, de una decisión política muy concreta que no es ahora, no es inmediata, no va a asustar a todos, pero sí es decir, hasta aquí va y hasta ahí va. Pues, Pero diablo. miren sobre esas medidas lo que pasa, por ejemplo, en Bogotá y en Medellín, que ha habido medidas para restringir el uso de los vehículos cuando suben los niveles de contaminación, digamos, permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Mucha gente dice, hombre, pero ¿por qué nosotros los que usamos los carros que somos menos contaminantes que los buses? ¿Por qué no restringen los buses? ¿Por qué no restringen los de transporte pesado que se mueven con diésel, etcétera? Entonces también hay como una conciencia, sí, queremos que el aire sea mejor para todos, pero la gente se enoja cuando salen las medidas que hace que tengamos que cambiar nuestro estilo de vida. Por eso me gusta la medida de Francia, porque no es una medida de ya, sino es una medida del futuro. Es como si, por ejemplo, en Bogotá dijéramos, vamos a poner pico y placa de todo el día, 3 días a la semana, o ya está. Bueno, vamos a poner pico y placa de 3 días a la semana, vamos a prohibir la circulación de vehículos a diésel en este rectángulo en Bogotá, en 2030. Bueno, se nos va acabando el tiempo, de hecho, por favor, yo no he visto que estén haciendo la tarea porque en los últimos 5 minutos tenemos que decirles a las personas cuentas de Twitter, de páginas web para poder dejarlos con la tarea de dónde investigar. Pero nos pregunta Natalia Catalina Delgadillo, tener un solo hijo o 2 por familia, ¿hasta cuándo dejará de ser tabú imponer el control de la natalidad? Este tema es muy delicado porque inmediatamente la gente dice esto es eugenesia, empiezan a comparar esto hasta con el nazismo, pero tal vez ninguno de ustedes es especialista en esto, pero quizá pudieran decir algo acerca de la importancia de, así como que hay que comer menos carne, hay que tener menos hijos. ¿Alguna opinión al respecto? Yo pienso que como ha pasado en muchos países europeos, por el mayor acceso a educación de la mujer, las mayores acciones para romper brechas de género han hecho que las mismas mujeres, o bueno, las mismas familias, parejas, por la inercia se haya retrasado la edad de maternidad, el número de hijos, la situación económica no permite la cantidad de hijos que en el pasado, a pesar de que hay partidos políticos que están proponiendo estimular incrementos de pensiones si tienes más hijos. Bueno, algunas propuestas así un poco raras últimamente en Europa, pero la misma evolución y brecha de género ha hecho que se estabilice un poquito la natalidad en algunos países, que está trayendo otro tipo de problemas, ¿no? Que de hecho se ha reducido mucho y ya después viene todas las dificultades de inmigración y todo eso. Pero incluso hay lo tengo que buscar también, un científico noruego que hace una presentación muy interesante de cómo países como India o China naturalmente estaban regulando el número de hijos porque ya no se puede, no hay capacidad, es lo mismo, son los recursos limitados, no permite que tengas una mayor cantidad y las parejas estaban tendiendo en las últimas 10, 20 años a solo 2 hijos. Y entonces eso estaba haciendo estabilizar un poquito la pirámide en países que son pues altamente poblados, ¿no? Entonces yo pienso que eso es parte del desarrollo económico de los países que hace y del mayor acceso a recursos de las mujeres que hace que se vaya limitando un poquito. Además, criar hijos es muy demandante y no solo en recursos, sino en tiempo y bebés son lindos, pero luego... La eugenesia tenía planteado que eran ciertos grupos, cierto tipo de población, mientras que lo que se pide aquí es que sea una decisión libre e informada y no una imposición. Natalia Clavijo pregunta, ¿pueden las especies biorremediadoras contrarrestar los efectos contaminantes en zonas de escasos recursos? ¿Quién se anima a contestarle a Natalia? Especies biorremediadoras. Mejor es no tener que biorremediar nada. La prevención Pienso que siempre. siempre la prevención es mejor. Y hay algunos estudios donde ha habido algunos casos de recuperación mineras, donde hay algunas especies que biorremediadoras son como los bichitos que se comen pero no más los la manglares, contaminación. Si podemos pensar en manglares. Manglares es un ecosistema biorremediador en cierto sentido porque es un filtraje natural y Juan Armando puede hablar más de eso. Es un filtraje natural
y también filtra lo que no es natural en esos ecosistemas. Obviamente hasta cierta capacidad y cierto límite, igual que cualquier filtro, no lo puedes sobreutilizar, ¿no? Pero ya que hablamos de los bichitos, tenemos una crisis y a la vez una oportunidad con los insectos. Entonces, estamos en una crisis de polinización, digamos, especialmente en el hemisferio norte, donde solamente está Apis mellifera, que es la abeja mielera para polinizar los cultivos, y las abejas se están acabando. Colombia tiene, por ejemplo, 60 especies de abejas sin aguijón, que son completamente diferentes. La proteína animal, digamos, no hemos hablado, por ejemplo, de las mascotas, pero las mascotas tienen un alto nivel, digamos, proteico en su alimento. Los pollos, los cerdos, los peces de acuicultura consumen también muchísimo alimento alto en proteína. Muchas veces el alimento viene de la misma carne o viene de la harina de pescado. La harina de pescado que se pesca en el Perú, que se está acabando por sobreexplotación, por cambio climático. La harina de pescado valía, no sé, $200 la tonelada hace 2 años, hoy vale 5.000. Entonces, ¿quién nos va a reemplazar esa proteína para alimentar a nuestros pollos, a nuestras mascotas, etcétera? Tiene que venir de los insectos. Entonces tiene que venir de larvas de moscas, de cucarachas, ¿sí? Entonces los bichitos posiblemente van a ser parte del futuro de nuestro bienestar. Eso es una cosa que me llama mucho la atención porque como tengo una hermana que es bióloga marina, como les decía antes de empezar, ella habla de que vamos a comer un día cucarachas y todas esas cosas y yo digo, no pues, yo no quiero estar viva para ese momento, ¿no? Pero de verdad tenemos que irnos como concientizando de que ese es el futuro. Pues, o sea, con 3 billones de personas entrando a la clase media en el mundo, que todos quieren comer pollo, todos quieren comer carne, ¿quién va a alimentar esos pollos? O sea, ¿de dónde vamos a sacar la proteína para alimentar esos pollos, para levantarlos en 3 meses? ¿Sí? Pues vamos a tener que empezar a producir por lo menos insectos para alimentar a los pollos, o vamos a tener que comer insectos nosotros. Entonces, una de dos. Hay una cosa Entre eso y el agua fría he quedado muy preocupada. Hay una cosa que yo creo que, primero quiero mencionar el tema de los niños, porque creo que en las redes sociales y los jóvenes es un tema como, digamos, es un boom el hecho de que ninguno quiere tener un hijo preocupado por el medio ambiente. Yo les diría, para nada, o sea, no creo que sea la solución que dejemos de reproducirnos, especialmente porque ustedes son mejores que nosotros. Es decir, ¿cómo vamos a dejar de reproducirnos en el momento en el que somos mejores, más bonitos, más grandes, mejores, ¿cierto? Sino que lo que tenemos que hacer es, casi que deberían expedir una licencia ambiental para padres. Es decir, usted puede tener sus hijos, pero ¿qué tipo de hijo va a tener? O sea, un hijo consumista, un hijo que va a tener un gran impacto en el medio ambiente. Tengan sus hijos, hombre, sobre todo si es consciente ambientalmente, pero haga ese ser humano un ser humano que deje una huella menor en el medio ambiente. Y sobre todo que es que necesitamos también fuerza de trabajo para resolver los problemas que causamos la para que generación paguen nuestras anteriores. pensiones. Por supuesto, entonces necesitamos niños. Y sobre el tema de la bioremediación, bichos. definitivamente lo que yo creo es que necesitamos es eliminar no, es demasiado fuerte. Reducir es las especies digamos, bioirremediables, no sé cómo llamarlas. Por ejemplo, tantas vacas, O sea, el hombre. Actividades. La peor, actividades humanas. Necesitamos, sí, exacto. Por eso. Y una cosa muy importante que quiero mencionar antes de que terminemos esta discusión. Por favor, no le teman a las tecnologías disruptivas que posiblemente vayan a sacarnos de este berenjenal. Muchas tecnologías disruptivas nacieron para hacer cosas malas. Piensen, por ejemplo, en la energía nuclear. Se desarrolló fue para destruir a todo el mundo, el que no quería que fuéramos nazistas. Y hoy en día muchos de los tratamientos, digamos, contra el cáncer, básicamente se basan en los descubrimientos hechos en eso. El 70% de la energía de Francia viene de la energía nuclear. Todos le tenemos miedo a la energía nuclear, pero la energía nuclear puede ser buena. ¿Y a dónde voy? Voy al hecho de que hay tecnologías de manipulación, digamos, de los organismos vivos, de cambios en el genoma de nuestros organismos que podrían
beneficiarnos en el futuro, por ejemplo, en desarrollar especies que hagan bioremediación, ya se ha hecho, ¿cierto? O desarrollar mejor comida, o organismos que produzcan mejor comida con menor impacto. Pero estoy seguro que muchas de esas cambios de cosas que vamos a hacer van a enfrentar una gran oposición pública por el temor a que esas tecnologías fueron, digamos, creadas para algo malo, ¿cierto? La geoingeniería, otra cosa, la geoingeniería cambia el medio ambiente. El mayor proyecto de geoingeniería que ha hecho la humanidad es el calentamiento global antropogénico. Sabemos que tenemos el poder tecnológico de aumentar 3 grados la temperatura del planeta. Pues resulta que hay gente muy seria que sabe que también tenemos el poder tecnológico de disminuir 5 grados la temperatura del planeta, con muchos riesgos, pero no le temamos también a esas tecnologías disruptivas del futuro. No estoy hablando ya, estoy hablando de décadas en el futuro. Quería agregar Bueno, algo de yo los- necesito Debate. una posición totalmente diferente. Excelente. De hecho, yo uso una cantidad de datos satelitales, tecnología, modelación para parte de mi trabajo, aparte de la parte con bosques reales. Pero hay muchos estudios también y precisamente esta evaluación mundial que se va a lanzar pronto indica que la tecnología no es la solución, la ingeniería no es la solución, es parte de la solución, pero el gran poder que nosotros tenemos como sociedad es hacer una acción manteniendo y disminuyendo los riesgos antes de que sucedan. La ingeniería ha probado que en muchos casos no puede superar la naturaleza. O desastres como Hidroituango, que no vamos a Prevenir hablar. es mejor que curar. Prevenir es mejor que Siempre. curar y la prevención es con los ecosistemas, con el planeta que tenemos, con el mejor manejo posible, con los mejores equilibrios de sostenibilidad que podamos encontrar y con tratar de encontrar esas soluciones win-win en la mayor parte de las situaciones que puedan darse, ¿no? Tengo aquí dos preguntas finales. Una es para Julio Fierro, la hace Carolina Moreno Acosta. Para resumirla, porque está un poco larga, es a propósito de su comentario sobre la ganadería y lo contaminante que esta es. Dice, bueno, pero todas las actividades económicas pueden hacerse responsablemente, ¿o no? Yo creo que no, precisamente porque también hay una cuestión que es la resiliencia. Y nosotros no tenemos, hay actividades que generan unos cambios tan a largo plazo que no pueden ser revertidas sus consecuencias en la escala de la vida de la especie humana. No estoy hablando en la escala de la vida de cada quien, sino en la escala de vida de la especie humana. Los homínidos duramos entre 200.000 y 2 millones de años. Eso es lo que han durado los homínidos en el planeta. Esta especie, nosotros, llevamos de 200 a 300.000 años. Entonces, hay cosas que no se solucionarían y que ya hicimos que no se van a solucionar cuando nosotros desaparezcamos como especie, sea porque nos No vamos cuando, o sea porque no cuando nos cambiamos. muramos nosotros, No sino cuando nos desas- muramos nosotros, sino para cuando se la acaba la especie. especie. Entonces, esas transformaciones tan grandes, y es posible que el cambio climático sea una de ellas, está ya diciéndonos no todo tiene solución, y además también está todo el tema de la termodinámica, y es que hay una gran cantidad de cosas, creo que la mayor parte que no son reversibles. Entonces, esa confianza, yo también estoy de acuerdo, yo dudo de esa confianza ciega en la tecnología precisamente por complejidad, por caos, que ya tú algo dijiste, y por los temas de cómo se comporta la energía en la naturaleza. Laura Benítez dice que muchas personas en Colombia no saben sobre la existencia de áreas protegidas. Me toca subir la voz porque aquí tenemos está terrible. techo plástico y está Tremendo lloviendo. aguacero. Está lloviendo duro. Empezamos con sol y miren lo que estamos. Entonces, Laura Benítez dice, muchas personas no saben sobre la existencia de las áreas protegidas, parques y reservas naturales. ¿Por qué son importantes para la sociedad y para el planeta estas reservas naturales? ¿Alguien que quiera responder? Bueno, las áreas protegidas son como, así como la economía nacional tiene una reserva de oro en el Banco de la República, las áreas protegidas son esa reserva para la sostenibilidad. Entonces, es una apuesta intergeneracional, ¿cierto? Que está ahí. Y la idea es que hay unas metas, digamos, mínimas, que son el 10%, si no estoy mal. Y obviamente que su función es que generen un desborde. Pues estamos tomando una excelente agua porque viene de un área protegida, que es el páramo de Chingaza. Entonces no solo es dejar el páramo bonito allá arriba,
sino que haya un servicio ecosistémico que nos desborde. Entonces pueden ser también peces para ser consumidos que se reproducen dentro del área protegida y desbordan. El problema es que la gestión de esas áreas es difícil. Entonces, nuestra área protegida más grande es el Parque del Chiribiquete. Y creo que el Chiribiquete está bajo fuego, ¿no? Totalmente bajo fuego, Bajo al fuego igual que desde Macarena, todo punto de vista. Picachos, varios, Nucac, el resguardo Nucac está seriamente amenazado por incendios forestales, por tumba, incendios, Porque son ocupación incendios forestales dentro de además las áreas. provocados por la Totalmente. ganadería. Los que hemos estado allá nos damos cuenta también de No que... solo por la ganadería. ¿Por qué no nos dice Por, más sobre eso? por cultivos ilícitos, por, Minería ilegal. por minería ilegal, por ocupación de la tierra ilegal, porque pues hay baldíos del Estado, por especulación de la tierra, de gente con mucho dinero que contrata a pequeños campesinos que no tienen alternativas, que no tienen tierras y que pues son contratados para talar y empezar a ocupar unas tierras ante las expectativas que va a haber. Y un problema que Parques tiene en el país y que no ha solucionado es la propiedad privada dentro de las áreas protegidas, porque se crearon áreas protegidas en zonas donde había Pero- propiedad privada. Entonces, eso ha generado ciertas dificultades, Pero- así como muchos beneficios. Valdría la pena también plantearle a quienes nos escuchan que es necesario que haya mucha mayor inversión y mucho mayor presupuesto del gobierno nacional para la gestión de esas áreas, que en general había una que funcionaba, una gigante, Tinigua, al sur de la Macarena, que funcionaba con 500 millones de pesos al año. Sí, o con dos Entonces funcionarios, ya uno o- con esas cifras sabe Eso es que nada. la gestión es La imposible. gobernanza es muy difícil. Imposible. Bueno, acuerdo. nos quedan 5 minutos. La tarea, por favor. Yo creo que Julio tenía la del jabón con residuos de aceite y las páginas o Sí. cuentas que nos quiera compartir. Me dijeron que hay una página como para estas cosas de cotidianidad donde está lo del jabón y se llama Ecocosas, ecocosas.com. Allí habría la posibilidad como de tener acceso a ideas para la cotidianidad. Y hay movimientos de permacultura que también trabajan mucho con la gestión de los residuos que todos los días tenemos en la casa. ¿Movimientos de qué? Movimientos de permacultura para... Pero eso lo encuentra uno. Lo que pasa es que no sé si puedo decir el nombre porque no sé si es algo privado, entonces, pero si buscan permacultura, Bogotá o en el lugar donde estén en Colombia, fundamentalmente suelen ser en ciudades grandes, entonces van a encontrar. Y yo no tengo Twitter, no sé bien cómo es la dinámica, pero sé que Manuel Rodríguez Becerra, él es uno de los ambientalistas viejos, lo digo con todo el respeto por Manuel, Gustavo Wilches Chaux, Margarita Marino de Botero, todas estas son personas que vienen desde hace mucho tiempo trabajando los temas ambientales, y también hay una surgencia súper fuerte de movimientos ambientales populares prácticamente en todos los sitios de Colombia, y ahí sí ya es como buscar el interés por región y seguro van a encontrar allí líderes ambientales. Bueno, por si acaso, de uno de los que acaba de decir, la cuenta es @Manuel_Rod de Rodríguez B de Becerra, @Manuel_Rod B. Juan Armando. Nos ayuda a subir a Manuel, muy buena sugerencia. Blue Economy, como economía azul en inglés, Sí. esa cuenta de Twitter es muy activa en aspectos como los que hemos hablado. Y también Pew, P-E-W, Environment. Environment. Twitter, listo. Bueno, yo Con ya Iván. compartí en Twitter Conspiracy, ¿qué? algunas de las cuentas que he descubierto, digamos, pero entonces les díganos su recomiendo cuenta una en primero. particular. ¿Su cuenta primero cuál es? Sí, mi cuenta es @Zuluaga_Jorge. Zuluaga Jorge. Zuluaga Jorge, pero la compartí respondiendo a tu trino sobre este evento. Bueno, hay una cuenta o hay un proyecto muy interesante internacional que se llama Conservation International. Conspiracy. Es excelente, es excelente. Produce unos videos cortos, o produjo unos videos cortos hace poco, con la voz de gente famosa, donde personalizaban el páramo, personalizaban el polo. Y yo vi esos videos y como ser humano me sentí demasiado
digamos, me sentí mal por lo que estamos haciendo en el medio ambiente. Y como mi mensaje, mi mantra es infórmese, evangelice, le recomendaría ese servicio internacional, los videos en YouTube y además que lo haga en las fiestas familiares. Póngales un video en cada fiesta familiar. En cada cumpleaños. Claro, sí. correcto. Dulos. Sí, creo que en el páramo habla Carlos Vives. Sí, en la del páramo es Carlos Vives. Sí. Bueno, la verdad es que, como dice Julio, hay muchas cuentas. Yo pienso que el primer paso es seguir a las instituciones oficiales. Entonces, pienso que es importante que la gente siga lo que producen institutos como el Instituto de Estudios Ambientales, el Instituto de Estudios Amazónicos, el SINCHI, DEAM, el INVEMAR en el caso marino, el Ministerio de Ambiente, en el caso nuestro creo que es importante. De todas formas, ellos hacen una estrategia de divulgación importante, con sus falencias, sus aciertos como todos, pero creo que eso es importante. Después de los periodistas ambientales que sí hay, Elena Calle en El Espectador, y creo que El Espectador tiene una sección de medio ambiente, en El Tiempo también, Semana Ambiental, aunque hay mucho Jet Set Ambiental también, y creo que también sería bueno hacer un llamado a que involucren a los científicos, no a los ambientalistas, y a las únicamente personas que en ambientalistas. territorio trabajan. Y las personas que trabajan en el territorio. Quiero mencionar, y esto no lo conocía hasta hace poco, Ecoamen es una fundación comunitaria en la Macarena que han tenido un caso exitoso, y para poner cerrar con un caso exitoso de parar deforestación en una zona que está altamente amenazada, en la zona Macarena, en que ellos están ¿cómo se dice?, promocionando el turismo sostenible en la región, y han logrado que en su zona de acción no haya deforestación en estos últimos años. Entonces, Ecoamen Terminado es eso. en M. Sí, del área de manejo M? especial de la Macarena. Ecoamem. Ecoamem, ¿no? Ecoamem. Ecoamem, perdóname, sí, Ecoamem. Okay. No los conocía hasta reciente, me ha parecido un caso muy interesante ante la crisis que realmente tenemos. Es bueno encontrar gente y casos exitosos que logran, a pesar de todo, conseguir esa estabilidad. Y le agradezco que termine con esa recomendación, porque la pregunta grande de este conversatorio al que nos ha convocado Voces Sura, llamado Con los pies en la tierra, a propósito del Día de la Madre Tierra, es si la Tierra tiene salvación, si nuestro planeta tiene salvación. Seguramente ustedes, después de oír a estos 4 científicos, van a tener su opinión, pero yo quiero un sí o un no de ellos. Entonces, Julio, ¿sí o no tiene salvación la Tierra? La Tierra aguanta todos los cambios. Los que no vamos a aguantar somos nosotros como civilización, si seguimos comportándonos como niños consentidos generacional y culturalmente. Juan Armando. No, yo creo que sí. Yo creo que nos hemos adaptado a muchos cambios y estamos en el momento en que hemos diagnosticado los problemas, y no vamos a ser la generación que no actuó cuando los vio. Jorge Iván. No, la Tierra no tiene salvación. Estamos en medio de la 6ª extinción. Estamos acabando con la biodiversidad de forma arbitraria. No se va a volver a ver un tiburón en toda la galaxia. Asústense. Digo, yo soy optimista. Es que yo no quiero ver un tiburón. Yo soy optimista, pero realmente le copio a Greta. Asustémonos. Pensemos de verdad que estamos en una situación grave para ver si de verdad actuamos. Dulos. Sí, pero actuando. O sea, definitivamente desde lo individual a lo social, a lo institucional, globalmente los gobiernos necesitamos actuar en el día a día. Bueno, pues a ustedes 4 muchas gracias por el conocimiento que nos han compartido en Gracias. estas Gracias. horas. A ustedes que nos han seguido a través de Gracias. nuestras redes sociales en Voces Sura, les agradecemos mucho sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Vamos a poner, yo asumo ese compromiso y los invito a que ustedes también en sus cuentas de Twitter el enlace de esta charla para que la gente lo pueda Súper, reproducir, y también todas esas otras cuentas que ahorita mencionaron, claro. para que la gente pueda empezar a hacer esa educación diaria de la que hablaba Jorge Iván. Muchas gracias a Voces Sura de nuevo por habernos convocado a propósito del Día de la Madre Tierra. Una feliz tarde para todos ustedes allá en sus casas. Gracias. Eso. Bravo. Bueno.